Hola amigos de Que Ruede. Esta entrevista la haremos en dos partes debido a la gran trayectoria de nuestro gran amigo Edmundo Ríos. Espero y la disfruten así como la disfrutamos todos nosotros. Y con ustedes la parte uno. Bienvenidos a Que Ruede. Para los que nos ven por primera vez, mi nombre es Luis Valdés y yo soy el conductor de este programa. En este canal contamos lo difícil que es llegar a Primera División y hoy nos enorgullece tener a Edmundo Ríos con nosotros. Edmundo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal Luis? Pues un gusto poder estar contigo. La verdad, agradezco la invitación y pues como lo platicamos ahorita antes de arrancar, ¿no? Todo lo que podamos hablar de fútbol, de la vida, pues bienvenido. Así que agradecerte a ti y a todos los que nos ven, pues un saludo. No, gracias a ti por aceptar la invitación y si me lo permites voy a decir un poco de lo que fue tu trayectoria a nivel profesional. Eres de la ciudad, pero de inicio, eres de la Ciudad de México. Es correcto. Estuviste en equipos América, San Luis, Águilas de la Riviera Maya, Tampico Madero, Petroleros de Salamanca, Tecos, Alacranes de Durango, Celaya, Cafetaleros de Tapachula. Yo te conté 9 equipos y durante 17 años, que la verdad es una carrera muy grande, con muchos, por lo que estuve viendo, muchos sacrificios de tenerse que mudar a otras ciudades, pero también de muchos logros futbolísticos. Algo de lo que por ahí también estuve investigando es que, bueno, no, mejor ahorita se lo voy a preguntar después. Eso es un poco de tu trayectoria del mundo y ahorita la vamos a ir desmenuzando un poco a poco. Primero preguntarte, ¿vienes de una familia futbolera o prácticamente tú eres el único que le gusta el fútbol? Pues mira, como bien comentas, yo nací en la Ciudad de México. Realmente el que me inculcó el deporte y sobre todo el fútbol fue mi papá. Mi papá le gustaba mucho el fútbol. Él lo jugó, no llegó a ser profesional, pero pues jugó bastantes años. De hecho, un dato curioso, mi papá jugó un torneo muy importante a nivel nacional que se llama el Torneo de los Barrios. Él Ok, jugó el primer torneo de los barrios que era bueno, o sigue existiendo, del periódico El Heraldo. ok, Y algo curioso que nos hicieron un homenaje a mí y a varios jugadores, que los papás jugaron el primer torneo y yo jugué el número 25. ok, Entonces mi papá le gustaba mucho el fútbol. En ese torneo de los barrios me platica que él fue, se inscribió, había muchos equipos y logró quedarse en uno de los equipos, jugó la final, la perdió, el primer lugar iba a Brasil, el que perdía iba a Acapulco, entonces mi papá se fue a Acapulco pues él fue el que me inculcó el fútbol, ¿no? Y te digo, ya me tocó jugar el número 25, que nos hicieron un homenaje, por ahí recuerdo que estaba el papá del Pareja López y también el Parejita jugó el número 25. Entonces mi papá le gustaba mucho el fútbol y él es el que pues me inculca el ver y el jugar el fútbol. Nosotros vivíamos en la colonia Roma ok, y uno de nuestros vecinos estaba en el Club de Fútbol América. ok, Entonces el papá de este vecino le comenta a mi papá que por qué no me lleva pues a lo que son, bueno, el Club de Fútbol América, ujú, la escuela, y es así como él me lleva. Llegó al América en 1985, o sea, yo ok. tenía 6 años, De 6 años de llegaste a la 6 años llegué América. al América, entonces mi papá me llevaba, bueno, mi papá y mi mamá me llevaban a los entrenamientos, a los partidos, mi papá me llevaba al estadio, pues en ese entonces iba al Estadio Azteca, me tocó ver pues, los campeonatos del América, Ok, estar en la final América Chivas ahí en el estadio y me tocó también pues vivir algo único para mi edad. Yo a los 7 años, eh, la selección de Argentina, ok. su concentración fue en el Club América. Entonces me tocó ver entrenar a Maradona, a Ruggeri, a Pompido, a grandes jugadores que, bueno, luego Argentina se corona en el Mundial. Sí, Entonces yo los veía entrenar y los veía en el estadio, pero mi papá es pues me inculca o me lleva a lo que a es lo que es el inicio de mi carrera, ¿no? del fútbol Del fútbol. bueno, del inicio del sueño, vamos a ponerlo así. Exactamente, Y así eso es, fue a los 6 años. a los 6. Y ese primera fue como vamos a ponerle prueba, o fue una escuela, o cómo fue ese primer filtro para que tú ya fueras parte del Club América. Sí, primero me lleva a lo que es la escuela de fútbol. En la escuela, pues es como cualquier academia, como cualquier escuela de fútbol.
en cualquier lugar donde tú tienes que pagar para que puedas estar. Ok. Entonces yo llego a la escuela donde pues era los entrenamientos, me tocaba un equipo, entrenaba 1 o 2 días, no recuerdo bien, y el sábado jugábamos en la liga interna del Club América, que Ok. éramos entre todos los que estábamos ahí. Curiosamente yo llego de delantero, O sea, no de portero, de no de delantero. portero, sí, llegué de delantero a los 6 años, pues yo llegué, era delantero. Fueron de los 6 a los 10 años, estuve en la escuela siendo delantero. Ok. Entonces, recuerdo la categoría que llegué, se llamaba Dientes de Leche, Ok. y así era como se llamaba la categoría. Entonces, pues fui subiendo las categorías, ya por la edad, mi generación era la 79. Entonces, a los 10 años, mi equipo, creo que era Astros, llegamos a la final del torneo de ahí del Club América, Ujú. y pues no llegó el portero. Entonces no llegó el portero, que no sé si el tráfico o algo sucedió, que no llegó el portero, y el entrenador pues pregunta, recuerdo que estábamos sentados, y dice, ¿quién quiere ir a la portería? Y pues nadie quería. Entonces yo no sé por qué yo levanté la mano y le dije, pues yo me pongo, profe. ¿Y alguna vez habías puesto así en las retitas o nunca? No, no, nunca había estado en la portería. La verdad que, digo, en casa con mi papá, que te digo que es el que me Ujú. inculcó, de repente jugábamos o salíamos que a la cuadra a jugar, que me Ok. llevaba a un jardín que estaba cerca de la casa, pero nunca me lo imaginé. Entonces, ese día el entrenador dice que si alguien se pone, y pues levanto la mano, y vaya loco que fui, ¿no? Vaya en qué terminó esa historia. Sí, la verdad que, bueno, empieza el partido, y esto existía la Escuela de Fútbol del América, Ujú. y también había la selección Ok. del América, que esa selección ya, pues había el torneo de nuevos valores, que ahí Ujú. ya jugabas contra Pumas, Cruz Azul, Sí, todos los equipos ahí. Antes era difícil viajar a la sí, República, era más como por zonas. sí. Entonces en esa final, pues me pongo, ganamos, somos campeones y lo hago muy bien. ¿Y Entonces, te gustó? sí me gustó porque pues sentí en ese momento que ayudé al equipo, yo Ok. feliz, pero curiosamente el entrenador de la selección vio ese partido, Ramón Madrigal, que jamás lo voy a olvidar, siempre lo mando saludar y agradecer. Entonces, termina el partido y me dice el profe Ramón Madrigal, Mundo, si te quedas en la portería te vas a la selección. Y Ingreso. yo, profe, pero yo soy delantero. Pues si te quedas de portero, te llamo a la selección. Entonces, pues ya me quedo de portero, entonces ya entreno con el equipo de la escuela, Ok. con la selección de América. Los sábados juego con la escuela de fútbol de la liga local de Ujú. América, y los domingos ya empiezo a jugar con la selección de la América, que ya jugábamos contra Cruz Azul, Pumas, antes era Ya Nuevo con. Valores la liga, Sí, sí, sí. y es así como empiezo mi Ya carrera de portero. antes que no se jugaba ni sub 15 ni sub 13 ni nada de eso, ¿verdad? O sea, prácticamente era, pues sí, la escuelita formativa y de ahí pues ya brincabas a la tercera división, segunda división y Es así. correcto, sí, antes era pues la escuela de fútbol, las básicas, Nuevos Valores, que empezaba, digo, éramos por generación, yo era la 79, pero empezaba que la séptima, sexta, quinta, cuarta, Ujú. como bien dice, solo existía tercera división profesional, segunda división profesional, era reserva, que eran Ujú. los que jugaban antes del primer equipo en Sí, los sí, sí. estadios, y el primer equipo. Curiosamente, también te voy a comentar un dato de ese equipo. eh, Había un jugador que fue muy reconocido y que todos piensan que debutó en Pumas. Ok. Y, perdón, que salió de Pumas, porque sí debutó en Pumas. Ujú. En ese equipo mi compañero era Gerardo Torrado. Ajá, ok. Gerardo Torrado en América. Fuimos Sí. compañeros tanto en la escuela Ujú. como ya luego en la selección. Y pues Gerardo Torrado después fue un referente Sí, claro. a nivel pues nacional e internacional. Sí, sí, sí. Entonces con Gerardo estuve desde los 10 años. Su situación fue que cuando teníamos 15 años, Gerardo se va a estudiar a Estados Unidos Ujú. y pide permiso en América, que si cuando regresa lo aceptan, se va a estudiar, y cuando regresa no recuerdo qué sucedió, no lo aceptaron o lo mandaron a la banca, no recuerdo muy bien qué fue. De ahí se va a Pumas y en Pumas debuta. Ya sé la historia que fue. Entonces, sí, Y- varios compañeros que tuve, muchos pues muy exitosos. La Ujú. verdad que yo no me quejo con lo que hice. Creo que viví tiempos bonitos desde la escuela.
pues ahora me acuerdo y todos mis compañeros, inclusive el portero que no llegué ese día, pues todavía escribo con ¿Y qué él. pasó con ese portero? Él, No curiosamente, trascendió en nivel no, profesional. fíjate, él estaba en América y también era mi compañero en la secundaria y pues él iba más como por hobby, ¿no? Y seguido platicamos Ok. y le sigo dando las gracias de por De, vida de de que no haber haya faltado. llegado. No, pues sí, pues es que fue la oportunidad y el momento que cambió, creo yo, por lo, bueno, a reserva de lo que tú me digas que de niño te cambió la vida. ¿Por qué? Porque agarraste una posición que no te correspondía y nunca la soltaste. Sí, que a lo mejor yo nunca pensé y las circunstancias de la vida, el destino ahí me puso y pues fue lo que me dio, ¿no? Realmente pues las aptitudes y todo lo que entrené pues me dio para llegar a primera división. La verdad me gusta jugar en la cancha, pienso que no lo hago mal. Y otra de las cuestiones, la verdad es que yo no era flojo, pero me costaba mucho correr, o Ok. sea, cuestiones, de hecho en las pretemporadas sufría de que era tanto correr, me costaba mucho trabajo, tanto pues de aire, de piernas, Ujú. entonces pues también me ayudó porque en la portería los trabajos son muy fuertes, son Sí. pesados, es mucho brinco, es mucha fuerza, la semana es más pesada que el entrenamiento, pero ya no me ponían a correr miles de kilómetros como a los jugadores. Sí, claro. Y, y Edmundo, en esa parte de que estuviste en América, desde los 6 años, debutaste en el año 2000, bueno, no debutaste, estuviste registrado con el América, por lo que vi aquí, en el año 2000. Ahí fue como un proceso como de, ¿llegaste a tercera, segunda, o cómo fue esa parte para ya estar considerado como parte del primer equipo? Mira, yo pasé, como te digo, por todas las categorías, tanto de escuela como de fuerzas básicas. Cuando llego a tercera división, toda mi generación, que era la 79, a mí me ascienden a lo que era segunda. Entonces, en tercera división jugué muy pocos partidos. Ujú. Habré jugado 3, 4 partidos porque me suben de categoría a los que eran la 78, la categoría 78 en segunda división. Entonces jugué muy pocos partidos, pero curiosamente también ahí el entrenador que estuvo conmigo en básicas y que ya me conocía sabía también que jugaba de delantero. Ujú. Entonces, una vez en segunda, ya estando en segunda, que era el profesor Roberto Alderete, en un partido estábamos jugando en Cuapa, en la cancha 2 contra Oaxaca, y de repente me dice, te voy a meter de delantero, y yo, profe, ¿seguro? Y ¿está seguro? Sí, te voy a meter de delantero y sé que vas a hacer gol. Bueno, está bien, profe. Entonces me mete y sí le hago gol de cabeza a Oaxaca. Ok. Entonces hago gol de cabeza a Oaxaca. Y también coincidió que los que eran los 80, que ya estaban en la tercera división, Ujú. viajaron a la Copa Dallas y tenían liguilla ellos. Entonces, como ahí no había límite de edad, nos bajaron a los 79 a jugar liguilla. Ok. En ese momento el profe Roberto Alderete, yo era el titular, me dice, Mundo, como vas a jugar con segunda, te voy a mandar a la banca, Ujú. pero cualquier situación vas a entrar. Vamos a Zacatepec, juega otro portero, íbamos perdiendo 1-0 en el medio tiempo y el segundo tiempo me dice, te voy a meter de delantero. Otra vez vas de Otra vez, delantero. y que me mete y también hice gol en tercera. En tercera hice gol de cabeza contra Zacatepec. Eras bueno por arriba. De hecho, sí, o sea, hice gol en segunda jugando delantero, en tercera jugando de delantero y en liga de ascenso también hice gol de cabeza, pero ahí de portero yendo a rematar. Al minuto 92 contra Exact, Mérida. exactamente. Sí, pero ahí vamos, ahí vamos, ahí Me vamos. adelanté, Nah, te adelantaste, pero ahí vamos. me adelanté un poco, sí. Entonces, pues yo pasé tercera, regresando un poco a tu Sí. pregunta, que ya me estoy saltando, No, no te hice preocupes. tercera, hice segunda. En segunda empiezo a ir a la selección mexicana de segunda división. Antes Ok. hacían un selectivo de todas las segundas. Empecé a ir con el profe Vikingo Dávalos. Era una selección, jugamos contra Honduras, Costa Rica, y jugamos más contra selecciones centroamericanas. Y yo estaba en liguilla en segunda división. Ok. Entonces, en un partido en la cantera contra Pumas, América tenía la filial en Querétaro de Liga de Ascenso, bueno, antes Primera A. Ujú. Entonces, en ese partido yo ya estaba yendo a la selección, jugamos contra Pumas y en la cantera, en el partido, nos marcaron 3 penales en contra y los 3 los atajé durante el partido. Entonces, el profesor, que era Alejandro Domínguez,
Terminando el partido me llama y me dice, Mundo, te vas conmigo a Querétaro. Y yo, profe, pero estoy yendo a la selección, te vas conmigo, quiero que te presentes en pretemporada, te vas conmigo a Halcones de Querétaro, así se llamaba Halcones porque era filial, no era Gallos, porque por ahí en redes dicen que yo jugué en Gallos, no jugué en Gallos, jugué en Halcones de Querétaro. Y el profe, recuerdo muy bien que ahí el profe Alejandro Domínguez, yo estaba por ir a una gira con la selección a Centroamérica, íbamos a ir a Honduras, Costa Rica. En esa selección los porteros éramos Luis Michel, que después jugó en Chivas, sí. fue seleccionado nacional. Yo era el titular, estaba otro portero que se llamaba Luis García, que estaba en Toros Neza, y también estaba Moisés Muñoz, pero Moisés traía una lesión en rodilla. Entonces él casi no estuvo, pero estaba dentro de las convocatorias, de repente estuvo. Yo estaba como titular, íbamos a viajar a una gira en Centroamérica y me manda a llamar Alejandro Domínguez. Me dice, tú decides, o te vas conmigo a pretemporada Halcones de Querétaro, Liga de Ascenso Primera A, o vas a la selección y pierdes tu lugar. Eso. Qué difícil decisión. fue una pues de las más difíciles, ¿no? Porque era selección nacional, pero era continuar mi carrera, ¿no? Entonces, bueno, y era un brinco muy importante porque muchos compañeros o mucha gente se quedaba en segunda y ya no llegaba a primera A. Entonces, pues fue algo muy difícil. Pues le dije al profe Alejandro Domínguez que me iba a Halcones, hablé con el profe Vikingo, le expliqué la situación, lo entendió y no fui a la selección y me presenté en Halcones de Querétaro, que es más o menos a lo que voy en ese año 2000. Yo voy a Halcones de Querétaro con Alejandro Domínguez, jugué poco, el primer torneo jugué tres partidos y cuando estaba en Halcones éramos filial de América. Y América va a la Libertadores, a la Copa Libertadores. Entonces, en América registran a Adolfo Ríos, registran a Alberto Becerra y a mí me registran como un tercer portero porque éramos filial. Entonces, de repente, recuerdo que era un partido de Libertadores, o sí creo que de Libertadores, o no recuerdo si en un entrenamiento y de repente en las noticias sale, yo estaba en Querétaro en la Casa Club, y de repente sale Adolfo Ríos fuera de muchos partidos por lesión. Y con eso afianzaba su triunfo. Richard Báez va y choca sobre Adolfo Ríos y lo deja lesionado. Ahí está Ríos, tuvo que salir de la cancha con una fuerte lesión en la clavícula que lo tendrá varios días alejado del primer equipo. El Olimpia derrotó a la América. Y yo así de... frotándote las manos. Se me enchina la piel todavía. Entonces, pues me hablan de América y me dicen, te tienes que venir para acá porque Adolfo se lesionó. Y pues voy para América, ¿no? Entonces agarro mis cosas, que es ahí donde ya sale lo del 2000. Adolfo se lesiona y empieza a jugar Beto Becerra y yo empiezo a salir a la banca. Recuerdo que mi primer partido a la banca, ya en primera división, fue en ese momento, fue contra Santos en el Estadio Azteca de la Liga. Y mi primer partido de Libertadores, a los pocos días viajamos a Brasil contra Corinthians en el Pacaembu y salgo a la banca en Copa Libertadores. ¡Qué fregón! ¡No manches! Entonces, pues fue un giro... Sí, 360. O sea, 360 de, pues te digo, lo que estaba viendo de la selección, de que me había ido a Querétaro. Los pocos partidos también que jugué en Liga de Ascenso me hacen el llamado antes se hacía un juego de estrellas de Primera A, me llaman por los mexicanos al juego de estrellas, no puedo ir al juego de estrellas por irme a Libertadores. Entonces sí fue pues un giro total que de ahí empezó a despegar mi carrera. Y esa parte, bueno, quisiera enfocarme en ese partido contra América, porque día con América, o sea, ¿cómo fue ese día para ti? ¿Cómo fue entrar a la Azteca? ¿Cómo fue la convocatoria? O sea, digo, si se te enchina la piel recordar cuando te hablaron, no me imagino cómo se te enchinó cuando entraste a la Azteca. Sí, pues fue algo, digo, inolvidable, la verdad. Yo desde que estaba en escuela y en básicas, las instalaciones de América ahorita ya las ampliaron,
pero solo estaba en la cancha número 1 y 2 juntas, que es donde entrenaba el primer equipo. Era como casi imposible pisar ahí. De repente nos dejaban jugar y atrás estaba la 3 y la 4. Yo desde muy pequeño terminaba mi entrenamiento y me iba a ver al primer equipo. Me tocó ver entrenamientos de Bielsa, de Ben Hacker, de todos. Yo iba y los veía, pues yo veía, eran mis ídolos, Lara, Villa, Cuauhtémoc, Terrazas, todos ellos, y de repente pues estoy sentado en un hotel de concentración con todos ellos en la mesa. Entonces fue algo pues inolvidable, fue algo que disfruté. Eran muy bromistas, eran muy pesados, me hicieron cada situación. La novatada. ¿no? Me hicieron como 10,000 novatadas. Sí, la verdad que eran muy pesados, es lo que yo ahora les digo, el ambiente, qué bueno, ¿no? Porque también, pues es deporte, es algo más sano, pero ellos, era un ambiente muy pesado, así de que me recuerdo que en Cuapa, de repente me subo al autobús ya para irnos no sé si íbamos a viajar o al hotel de concentración, y de repente me siento en el autobús y llega alguien y me dice, ahí va Villa. Entonces ya así yo como perrito me muevo y me siento en otro y me dicen, ahí va Yakuta. Y ya pues me muevo, y les dije, entonces que me voy a ir parado. Entonces, sí, o sea, eran muy buena onda y la verdad, jugadorazos, buenas personas, pero el ambiente era pesado. De repente estabas en la concentración, había buffet, te parabas, agarrabas tu plato y te sentabas y ya te habían puesto un palillo, entonces cargaditos. Sí, o de que también de repente pues yo era de los más chicos y que apenas empezaba en el lobby, en el hotel. Edmundo Ríos tenía llamada telefónica y todos me aplaudían y ya pues yo me paraba y ya decían, papá ya me marcó algo, y hablaba y era Cuauhtémoc y riéndose. No, o sea, era un ambiente padre porque todos se reían, me quitaron la silla y me caí. O sea, ambiente padre porque todos se reían, pero pues te tenías que poner las pilas porque si no te comían. ¿Y ahí qué edad tenías? Ahí tenía 19 años. Sí, sí, pues estabas chavo, muy chavo. Estaba muy chavo. Y pues había que aguantar. Sí, tenías que aguantar porque no les podías decir. No, y aparte, pues era si te lo hubieran hecho con el respeto que todos los futbolistas se merece, alguien de otra categoría, pero te lo hacía Cuauhtémoc Blanco, Villa, o sea, no te lo hacía cualquier persona, sí, o sea, se tomaba como lo que era una broma. Exactamente. Porque también yo creo que nunca se pasó esa línea. No. Pero no sé. qué fregón, ¿eh? Y bueno, sí. Y el Azteca, entonces... O sea, el Azteca ya, yo me desvío. Tú me dijiste que tenía 7 horas para platicar. 8, ya la alargamos a 8. Ya la alargamos. Mira, el primero, pues te digo que fue contra Santos. Llego y pues me quedé pues casi llorando, ¿no? O sea, de que un sueño, yo siempre quise estar en el Azteca. Sí, en la escuela nos llevaban, pues como ahora las copas, ¿no? Te llevan que alastras, juegas un ratito, pisas el estadio, pero mi sueño fue siempre estar en el estadio. Entonces llegué, veía la tribuna, me senté contra Santos. En el aspecto económico también era otra cosa, porque yo traía un sueldo de lo que era Liga de Ascenso, que no era mucho. Entonces de repente llego y contra Santos, antes eran por grupos, no sé si recuerdas que te ponían por grupos en la liga, y cuando era contra un equipo de tu grupo, la prima, el premio, que así se le llama, la prima era triple. Entonces yo llego contra Santos, el portero siempre cobra, el suplente siempre cobra el 100% de prima. Entonces de repente le ganamos a Santos y me dicen, tu prima es de tanto. Pues lo que yo ganaba en Querétaro, pues mi prima, o sea, era casi de año y medio, pues lo que iba a ganar allá, ¿no? Entonces yo así sí, es un... Y luego pues me tocó ir a Pacaembu. Otra cosa que me tocó, Alfredo Tena era mi ídolo, o sea, Alfredo Tena fue pues una leyenda en América, y él era el técnico. Entonces de repente nos subimos al avión para viajar a Brasil. De repente me siento y que se sienta al lado Tena. Joder. Entonces dije, las horas hasta Brasil, ¿qué le pregunto? ¿Qué le digo? Y así, ya él me hacía la plática, pero yo así lo veía como de mi ídolo está aquí, ¿qué le digo? ¿Qué le platico? Ya de repente mejor me hacía el dormido. Y pues fueron experiencias muy padres. Llego a Brasil, ahí contra Corinthians, el estadio lleno, o sea, a reventar. Recuerdo que las barras allá, parte del Pacaembu, están parados, entonces yo los veía, cantaban y se iban moviendo, y luego cantaban y se iban regresando, el estadio lleno.
le hacemos gol, yo en la banca, pero le hacemos gol a Corinthians, íbamos ganando 1-0 y voltea Alfredo Tena, las palabras no las voy a decir, pero es un dicho muy común que dice, ya le rascamos los al Sí, león. al León, sí. Y nosotros así y ya no, pues Corinthians estaba Dida en la portería, brasileños de selección, y después regresamos y contra Santos no me tocó ver el estadio lleno, digo, era un partido y era yo creo que la mitad de la tribuna, pero regresamos contra Olimpia de Paraguay entre semana de Copa Libertadores y ahí sí el estadio estaba a reventar así, y el estadio a reventar, entonces yo salgo, lo veo, impresionante, y recuerdo que en una jugada también Alberto Becerra choca, se queda tirado y Alfredo Tena me dice, levántate a calentar. Y yo así de, pues ya calentando, dije, en cualquier momento entro, ¿no? Para adentro, Entonces, sí. pues entre que la emoción, el nervio, calenté, al final Beto se recuperó y me tocó esa Libertadores, me tocó la del 2000, después trajeron como refuerzo, yo estuve prácticamente toda la fase de grupos, que era, me tocó ir a Ecuador, me tocó ir a Paraguay, me tocó ir a Brasil, después ya trajeron como refuerzo, Beto pues no lo hizo mal, pero yo creo que no llenó las expectativas del club. Okay. Trajeron a Cristian Martínez, que también era mi generación, como refuerzo, y yo ya quedo como tercero otra vez. Okay. Y esa Copa Libertadores, aunque digo, la mayoría salía a la banca, ya los últimos estaba en la tribuna como tercer portero, pero es donde perdemos la semifinal contra Boca Juniors en el Estadio Azteca. Sí, que ya les habíamos dado la vuelta, ya allá perdimos, acá los alcanzamos. Samuel de cabeza nos hace gol, enmudeció el Azteca, yo jamás había, digo, no sé si decirse, escuchar silencio Sí. o bueno, se enmudeció, Sí, no sé cómo se, no, sí. pero el silencio en el Azteca fue impresionante y nos elimina Boca Juniors en semifinales. Entonces es por eso que yo empiezo mi carrera en Liga de Ascenso, debuté en Halcones de Querétaro, filial de América, y en ese 2000 estuve con América, no jugué, pero salí muchos partidos a la banca, tanto de Liga como de Libertadores. Y en esa etapa de América, ¿tu familia estuvo ahí en esos partidos? O sea, ¿te iban a ver tus papás? Digo, me imagino que también uno de los sueños realizados también fue para tu familia, verte ahí en la cancha en el Azteca. Sí, sí me acompañaban, digo, mis papás a la fecha siguen viviendo en la Ciudad de México, Okay. entonces a todos sus partidos iban, ellos felices, yo feliz. Entonces, algo importante también que no quiero dejar pasar, la importancia de mis papás, que ahora se los comento a los papás de los niños que entreno, de los que veo en las escuelas. Yo creo que el esfuerzo de los papás es muy importante para que podamos llegar pues a cumplir nuestros sueños hasta donde nos alcancen, ¿no? Sí. Algunos pueden llegar, otros no. Es difícil, pero yo recuerdo y quiero decirlo, yo gracias a mis papás soy quien soy, llegué a donde llegué, porque recuerdo a veces mi mamá iba por mí corriendo, me llevaba a entrenar, había otras veces que yo ya en secundaria en la del Valle salía a las 3:15 de la escuela y entrenaba a las 4 en Cuapa, a veces podía ir mi papá por mí, iba por mí, me recogía y yo iba comiendo en el camino, en el trayecto de la del Valle a Cuapa, yo iba comiendo, llegaba, entrenaba, salía, hacía tareas, a veces ya después que mi papá ya no pudo, ya me tenía que ir en metro, salía de la escuela, ahí me cambiaron de escuela, salía a 2:30, agarraba el metro, me iba bueno, eran varias estaciones del metro, transbordaba, agarraba pecero para llegar a casa de mis papás, comía, mamá me llevaba a entrenar, entonces es un esfuerzo muy grande, otros compañeros pues que sus papás no podían o algo, hacían 1 hora, 2 horas de trayecto, metro, pecero, y de regreso igual, entonces yo ahora les digo, hay que valorar lo que hacen nuestros papás, ¿no? Porque andan de un lado a otro, que el trabajo, que la comida, las mamás que apenas pueden comer, preparar de la comida, que porque ya tengo que llevarlos a entrenar, los papás salir del trabajo para llevarlos. Yo eso lo valoro mucho porque mis papás me apoyaron al 100%, nos dividíamos, mi hermano también entrenaba, entonces pues le hacíamos como podíamos, pero algo que yo tuve es que fui muy disciplinado, la verdad creo que mis condiciones eran buenas porque la gente me lo decía, pero había gente más, con más condiciones que yo que se quedaron, pero yo no te faltaba un entrenamiento, yo no llegaba tarde a ningún entrenamiento,
si tenía que, pues no sé, dividirme con mis papás, Sí. lo hacía, pero inclusive llegué a entrenar, yo me sentía mal y seguía entrenando, hasta que de repente me detectaron que tenía hepatitis. Ahí una vez que viajamos a Tuxtla Gutiérrez con el equipo, varios de mis compañeros comimos un elote en vaso y fue lo que nos enfermó, pero No yo seguía manches. entrenando y me decían, el doctor me dijo, si hubieras entrenado 2 días más, te mueres. Entonces No yo para manches. que dejara de entrenar, para que llegara tarde, nunca, y yo creo que eso fue lo que me ayudó mucho. Ahorita se me viene otra historia a la mente. Dímela, no, Dímela. platícala. Estábamos, y fue, por eso pasó lo de Tuxtla. Estábamos en el Club América, nosotros éramos segunda división. El entrenador del primer equipo era Carlos Reynoso. Okay. Él era el entrenador, yo a veces subía a entrenar con ellos, pero él era el entrenador. Y un día llegó al vestidor de segunda, acabamos de terminar de entrenar, y el profe nos dice, muchachitos, ustedes están muy aburguesados, tienen todo. Dice, y ustedes tienen que sufrir. Y nosotros así como, y que dice, ya hablé a la Federación Mexicana y todos sus partidos van a ser de visitante. No quiero que pisen el club, todos van a ser de visitante. Y nosotros así como de, ¿qué le pasa o qué está sucediendo? ¿Qué hicía? Llegó el entrenador. ¿Qué hicimos? ¿Qué hicimos? ¿Qué? ¿A quién le pegamos? ¿O qué? Entonces, pues sí, total que esa vez de lo del esquite, perdón, el elote en vaso, nos toca jugar en Campeche entre semana, nos mandaban en camión. Eso. Y el fin de semana jugábamos en Tuxtla. Entonces el entrenador le dijo a la directiva y a Carlos Reynoso, pues vamos a jugar por allá, ¿por qué no nos quedamos por allá y ya nos quedamos? No, quiero que vayan, jueguen, regresen, fue un miércoles, que regresen y al otro día se vayan a Tuxtla. No manches. Entonces, y nomás porque Reynoso dijo. Nada más porque Reynoso, entonces en la noche, pues algunos de repente llevábamos dinero, otro a veces no, entonces pues no cenamos, se nos hizo fácil un elote en vaso y ahí fue cuando me enfermé, pero curiosamente eso que nos hizo Reynoso, nunca lo entendimos el por qué. ¿Nunca le dijeron tampoco? No nos dijeron ni nada, pero al final pues fuimos campeones jugando todos de visita, excepto la liguilla, y ya la federación no los dejó, jugamos, en segunda jugamos cuartos de final contra Toluca, luego semifinal contra Pumas, que es donde me ve el entrenador, Ajá. y la final la ganamos de visitantes contra Tigres en Suaza. Allá somos campeones, entonces fui campeón de segunda división. Ahí con esa historia. No manches, que hay que es lo que dicen, hay que sufrirle también de repente, o sea, también a veces no todo, pues no todo es miel sobre hojuelas, a veces también se sufre y se sufre bastante. Sí, sí he sufrido. Y vaya que se sufrió, pero al final todo tiene su recompensa porque pues el título, digo, no cualquiera queda campeón en cualquier liga, hasta ligas aquí, o sea, no cualquiera queda campeón. Y a veces quedar campeón de lo que sea, pero es una satisfacción muy grande. Y entonces ya vamos a pasar al siguiente punto, ya de América. No, para nada, no, pero sí quiero tocar todos los equipos. Pasamos de América y pasamos al San Luis. ¿Cómo es ese? Me imagino que en ese entonces, no sé, la verdad, desconozco, ya tú me dirás. ¿Eran hermanos el América y el San Luis en ese entonces? Sí, mira, lo que sucedió fue que cuando nosotros estuvimos en Halcones de Querétaro, que fue una etapa también, voy a contar las malas, pero que también aprendí, en Querétaro descendimos. Okay. Nos tocó el descenso, aunque hicimos muy buenos torneos, muchos puntos, traíamos ya arrastrando puntos pasados, ya ves que el descenso antes era por varias temporadas. Entonces descendemos, se pierde la franquicia, bueno, no se pierde, sino desciende de categoría, y lo que hace América es adquirir la de San Luis para ser filial. Entonces lo que era Querétaro, Halcones, pasa a ser San Luis, la filial de América. Entonces los que destacamos en Querétaro nos llevan de pretemporada con América a Playa del Carmen. El técnico era el Coco Basile. Entonces fuimos a pretemporada a Playa del Carmen, estuvimos allá, hicimos toda la pretemporada y regresando al club nos llama el Coco Basile a su oficina y habla con nosotros. Éramos por ahí de 7, 8 jugadores y nos dice, está el proyecto de San Luis, va a ser filial. Ustedes me convencen, pero a lo mejor aquí no van a tener participación o muy poca participación.
Entonces ya se habló con la directiva y queremos que todos ustedes vayan a reforzar al San Luis. Okay. Les digo cuál es el proyecto de San Luis. Va a ser filial, van a poder estar yendo y viniendo, pero el proyecto de San Luis es que en 3 años a más tardar lo tienen que ascender a primera división. Era buscar el ascenso, sí o sí. Era buscar el ascenso, exactamente. Entonces, aquí ya había gente haciendo pretemporada, algunos ya más grandes o que habían estado en América ya estaban aquí. A nosotros nos mandan, pues venimos 2 porteros, que fue Julio Herrera y yo. Viene Nacho Mendoza, Kevin Rojas, Andrés Hernández, Edwin Santibáñez. Éramos, te digo, como 9 o 10, por ahí se me pasa alguno que otro. El Pitus Raúl Reyes. Entonces nos dicen que a más tardar en 3 años teníamos que ascender al San Luis. Entonces pues ya nos venimos, aquí nos recibieron, ya estaban la mayoría en pretemporada, el técnico era Mario Trejo. Entonces llegamos aquí y es como yo llego a San Luis, perteneciendo a América, pero la filial siendo, pues en ese entonces era Real San Luis. Que era el Real San Luis. Sí, y la primera temporada el técnico era Mario Trejo, él se va a la mitad del torneo porque un día, en ese entonces siempre tenía que haber un jugador menor de cierta edad en la cancha, y jugando en el plan de San Luis, el profe saca al menor y mete un mayor, entonces nos quedamos sin menor en la cancha, perdimos el partido en la mesa y al profe lo suspenden creo que 6 meses, por una cuestión, o sea, de, digamos, la falla que por tuvo. La falla del reglamento, ¿no? Entonces sale el profe Trejo y se queda Juan Antonio Luna. Entonces nos pidieron que teníamos que ascender en 3 años, pero la primera temporada llegamos a la final, la jugamos en el plan de San Luis contra Veracruz y la perdemos. Quedamos subcampeones en el 2001. El proyecto iba bien. El proyecto iba bien. Sí, la verdad que era un equipazo. Los que veníamos de América ya pues habíamos pasado algunos por esos, aunque no jugué, pero ya el haber estado en Libertadores con el primer equipo ya te da pues otras tablas, ¿no? Sí, claro. Ya venía Edwin, venía pues la base que estaba aquí también era muy buena. Marcelo de Faria había estado en América, también vino para acá. Aquí estaba Virchis, un jugador ya con mucha experiencia, José Enrique García, un jugadorazo, Andrés Silva, que era central uruguayo, que también ya había estado en América, lo mandaron para acá. Entonces, pues éramos un equipo, la verdad, de mucha calidad y que la mayoría ya nos conocíamos de América. Entonces perdemos la final, nos quedamos pues muy tristes y dijimos, a ver cómo le hacemos, pero el siguiente tenemos que ser campeones. Entonces el siguiente torneo jugamos todos los partidos de temporada en el plan de San Luis, todos los jugamos. Recuerdo que ganamos todos, solo empatamos el último 2-2 contra Gallos de Querétaro. Pasamos a la final en 5º lugar y ahí ya viene el acuerdo para que juguemos en el Astras. Llega el acuerdo de la familia Payán con Televisa, les dicen que juguemos en el Astras la liguilla y que si ascendemos pues ahí harían negociaciones ellos, ¿no? Sí. Entonces jugamos la liguilla en el Astras, primero jugamos contra Chiapas, aquí ganamos, luego nos toca ir allá porque habíamos quedado en 5º y ganamos y pasamos a la siguiente ronda. Igual sufrido allá porque aquí ganamos, allá ya nos habían empatado y en el último minuto o en los últimos minutos Leonel Olmedo mete el gol que nos hace avanzar. Entonces nos toca semifinal contra Aguascalientes, ahora sí vamos a Aguascalientes. Ese sí fue más sencillo, ganamos allá y también les ganamos aquí, pasamos a la final. Otra vez a la final. Entonces, Veracruz, nosotros todos sabíamos que era contra el que nos íbamos a enfrentar si ganábamos en el ascenso, quedó eliminado y no pasó. Entonces ellos descansaron prácticamente un mes, que era una ventaja, ¿no? Estaban esperando prácticamente. Estaban esperando exactamente. Entonces después vamos a Tigrillos, que eso también lo voy a comentar porque algo ha salido en las redes sociales últimamente, ahí del Popeye Oliva y de Aldo de Nigris, que aquí les robamos o que les robaron y que no sé qué, o sea, temas así, pero también ellos no hablan de lo que nos pasó allá, ¿no? En Saltillo. Hablemos de lo que pasó allá. Hablemos de lo que pasó allá y ojalá se las podamos enviar, grandes jugadores, pero que también lo escuche la afición, porque ahí se armó controversia. Allá perdimos 4-1, pero allá nos expulsaron a 3 jugadores y nos marcaron 2 penales. Ahí bajita la mano. Entonces dicen que aquí nos ayudó el arbitraje, pero ¿por qué no comentan lo que sucedió allá? Sí, claro. Pues de hecho, el segundo penal ya fue al último, con ese era el 5-1, me patea Valtencir, lo atajo
y pues en uno, o sea, ya era al final, pero era traernos un 5-1 que yo creo que el Una 5-1 losa ya muy hubiera pesada, sí. sido, sí, imposible, ¿no? Entonces, pues nos venimos muy agüitados de Saltillo, la verdad, muy tristes, con mucho coraje, porque te digo, y lo repito, para el Popeye Oliva y Aldo de Nigris y todos los de Saltillo, nos expulsaron a 3 jugadores y fueron 2 penales en contra. Entonces, Digo, no, sí, sí. Digo, pues. eso se les olvidó hablar. Exactamente, el pequeño detalle nada El más. pequeño detalle, sí, entonces pues ¿Y vienen aquí a San Luis? venimos a San Luis, nos estábamos hospedando, no sé si puedo decir marcas. Sí, no, sí, sin problema, no te preocupes. No, es broma, estábamos en el Holiday Inn Quijote ahí en la 57, Ok. entonces llegamos de Saltillo y recuerdo, nos llevábamos muy bien, la verdad, todos, era un ambiente muy bueno, no había envidias, nos llevábamos muy bien. Recuerdo que nos sentamos todos en un pasillo ahí de las habitaciones y dijimos, ¿qué pasó? Se nos está yendo la final, se nos está yendo el campeonato, el ascenso. Y pues todos dijimos, hay que darle vuelta a la página y a ver cómo le hacemos, pero tenemos que ganar. Y ya estuvimos un ratito ahí, cenamos, recuerdo que pedimos tacos y ahí estuvimos dialogando a ver cómo le hacemos, pero tenemos que ganar. Sí. Entonces empieza, sí, pues o sea, en el momento de regreso andábamos tristes, agüitados, pero ahí nos motivamos entre nosotros. Entonces dijimos, desde que empiece el partido no nos vamos a comer, hay que salir con todo. Recuerdo que pues, comentaron también la taquilla ya se había vendido en su totalidad, que yo creo, sí, compraron los boletos a lo mejor antes de aquel partido, porque si hubiéramos perdido nadie hubiera ido. Entonces, con ese marcador nadie hubiera ido al estadio, ¿no? Entonces, pues llegamos al estadio, pues todavía estaba en construcción, nos adaptaron unos como tipo vestidores donde ahora está la gasolinera de atrás. Ahí nos cambiamos, nos pusieron como unas carpas, ahí nos vestimos, caminamos, bajamos por la tribuna y jugamos. Ese día, como éramos filial de América, vino el señor Azcárraga y pues empezó el partido. Entonces, pues con la afición al máximo, el sí se puede, todos creían en nosotros y en el primer tiempo cae el gol de Marcelo de Faria, cayó como al minuto 21, 22, nos vamos al descanso 1-0. Y eso es otra cosa que no comentaron los de Saltillo. En el primer gol, el arquero, ahorita Sedano, sale mal, no le da el balón, le cae a Marcelo atrás el balón, patea y es gol. Entonces que no hablen del árbitro, que hablen de su portero, ¿no? Sí, claro, sí. Enójense con los suyos mejor. Con los suyos. Y el segundo gol, entra Moctezuma hace rato de cambio, se quita ahí a 2 afuera del área, también se le alarga el balón y Sedano en vez de salir con las manos, sale con los pies, le pega con los pies, le rebota a Mocte y es gol. Entonces, también hay que le digan a Sedano, ¿no? Ahí tenían sí, ahí porque el arquero hubiera ido con las manos, ahí se acaba la jugada. Sí, claro. Entonces Mocte hace el gol y nos quedaban pocos minutos. Entonces ya yo recuerdo que Andrés Silva, que era central, pues ya andaba de delantero, ya los estábamos peloteando. Ellos, no recuerdo si aquí qué es lo que dijeron ellos, no recuerdo, creo que a ellos les expulsaron 2 jugadores aquí. No recuerdo si a 2 o 3 también, igual que a nosotros. Entonces ya al final lo estamos peloteando de todos lados. Entonces mando un centro, no recuerdo, creo que fue Virchis. Andrés Silva la peina y llega Salcedo atrás y mete el gol. Para adentro. Para adentro. Entonces fue el 3-0, el empate global, el Astra se caía, nadie lo creía, todos estábamos vueltos locos. Entonces fue una emoción. Se quería caer el estadio. Quería caer el estadio, o sea, no, una indescriptible lo que sentimos dentro de la cancha, gritábamos. Y en ese entonces... la pinchinita de imaginarme. En ese entonces fue cuando estaba la regla de gol de oro. Que en tiempos extras quien hiciera gol se terminaba el partido. Entonces, pues ahí también a mí como portero y todo el equipo es un nervio pues grande, ¿no? O sea, yo decía, si me llegan y cualquier errorcito, gol y se acaba y el culpable voy a ser yo, ¿no? Pero había, o sea, lo llegas a pensar, pero sí, en ese momento todo es positivo, decía vamos a ganar, nos juntaron, recuerdo que como ya no podíamos ir al vestidor, atrás de la portería ahora donde está el túnel para subir, ahí hay 2 espacios que ahora lo usan para guardar maquinaria y todo eso, ahí nos metieron, estaba Azcárraga, entonces nos dijo muchachos, no sé cómo le hacen, pero tienen que ganar, salimos a tiempos extras y pues por ahí del minuto creo que 7, 8 del primer tiempo,
un balón lo centran, pasa, Salcedo la regresa de cabeza, un defensa la cabecea, sale hacia arriba, Mocte como que mete el cuerpo y la agarra medio de volea y gol. Adentro, y ahora Pa' sí que se dentro, caiga el se estadio. acabó, o sea, ya sabíamos que ahí se acababa. Y de ahí me imagino que corriste de portería a portería a festejar el gol. Mocte todos se le aventaron, nada más lo escuchaba yo abajo, me están ahogando, y brincábamos, íbamos a la tribuna, corríamos, fue algo padrísimo. Te cuento un dato chistoso, que no sé si a la directiva se le haga chistoso o no, pero no nos hicieron playas de campeones. No nos hicieron playas de campeones. No manches. Entonces, pues festejamos y que vamos a Carranza. ¿Ya hay algo preparado o qué? No, es que no preparamos nada. Pues nos subieron una estaquita. No manches. Entonces, yo creo que creían mucho en nosotros, ¿no? Sí, la fe estaba a tope. Entonces, pues fue algo que se desbordaba. Nos llevaron, te digo, nos subieron una estaquita en Carranza, todo el mundo se quería subir, nos bajábamos, nos subíamos, no traíamos playeras, pero estábamos felices. Sí, no. La gente, yo nunca he visto a Carranza así, festejaba, ya sabes, la espuma, los gritos, las banderas, la gente, o sea, la verdad, me tocó, que ya después lo tocaremos, ese punto, no quiero adelantarme, Sí. me tocó el campeonato en América en 2005, pero yo creo que lo que viví aquí es algo único, ¿no? Porque lo que era antes un ascenso, pues era darle un giro total a la franquicia, al equipo, a la ciudad. Llevaban muchísimos años en primera división aquí en San Luis, entonces es algo que jamás olvidaré. Yo amo San Luis, nací en la Ciudad de México, pero todo lo que viví aquí en San Luis es por eso que le tengo tanto cariño a esta ciudad. No, y digo, lo que lograste, pues la afición es recíproca también, o sea, no se olvida de todo lo que lograste. Exacto. Y por eso aquí en San Luis, me atrevo a decir, eres muy querido, por la afición y por todo lo que hiciste, y por tantos años que le dedicaste amor al escudo. Y bueno, y van a la final contra Veracruz. Exactamente, nos toca la revancha contra Veracruz. Viajamos por los puntos que hicimos, nos tocaba cerrar acá en el Astras. Entonces primero vamos a Veracruz y allá no recuerdo bien, fue gol de Edwin Santibáñez, pero no recuerdo si ganamos 1-0 o empatamos 1-1, no recuerdo bien. Pero ya venimos acá al Astras, ahora sí ya tenían playeras y ya listos para bus y todo. Entonces, pues acá ganamos. Hubo un momento que medio se complicó, íbamos ganando íbamos un gol, dos arriba me parece. Me anota Juárez, el delantero, se ponen uno abajo, pues igual también nos salvamos, contra Tigrillos igual aquí nos salvamos, varios postes, todo estuvo dramático, y al final en una descolgada José Enrique García hace el gol del ascenso, ¿no? Que todavía pasan ahí las imágenes, antes lo transmitía Televisa, entonces recuerdo cómo gritan un gol de José Enrique García. San Luis está en primera división. Y San Luis está en primera. Sí, entonces ahí sí nos sacaron playeras. Ahí sí hubo todo, un festejo ya. Sí.
José Enrique García. Y no hay fuera de lugar. Atención otra vez Mendoza. ¡Mendoza! ¡Gol! Y arranca José Enrique García. Va a entrar solo. Define José. ¡Gol! ¡Gol que vale la primera división! Nos fuimos a Carranza, pero ahora sí nos llevaron en un autobús. Llegamos a Plaza de Armas, estaba en ese entonces el gobernador, estaba Payán, estaba la directiva, la gente vuelta loca ahí, no cabíamos. Tuvimos que caminar, bajarnos del autobús, caminar con el trofeo y pues fue una fiesta total. Que la primera división llegó para quedarse en San Luis Potosí. Nunca más nos quedaremos en primera división. Gracias. La verdad que fue una fiesta pues de varios días. Yo creo que lo que logramos pues tenían años sin Sí. tenerlo aquí, la primera división. Lo que se dio, fíjate que había una comunión muy bonita entre la afición y el equipo, porque yo recuerdo que entrenábamos, todavía no estaba la presa, entrenábamos en el plan de San Luis, a veces sufríamos por lugares de entrenamientos, a veces en la Loma, a veces en el TEC, cuando no llovía no teníamos cancha, pero a la afición la dejaban entrar a los entrenamientos, teníamos más convivencia con ellos, entonces había una comunión muy padre que yo creo que también fue parte para que la afición nos quisiera tanto, ¿no? La comunión que había entre nosotros, dos, que fuimos un equipo que nos entregamos ahora sí que en cuerpo y alma en la cancha, Sí. nos gritaban algunas cosas de repente, porque pues, al final éramos seres humanos, ¿no? Y Sí. estábamos chavos, de repente todos solteros, a veces pues que salíamos a un restaurante o lo que sí teníamos mucha disciplina entre nosotros, sí decíamos, entre nosotros decíamos a quien veamos de fiesta días antes del partido entre nosotros, pues lo vamos a ir haciendo a un lado, ¿no? Entonces a veces sí nos reuníamos, pero lo que era 2 días antes del partido y un día antes, pues no nos cuidábamos. Sí, Nos cuidábamos. concentración total. Concentración total. Y sí, después del partido decíamos, si ganamos, salimos, y salíamos todos. O sea, a lo mejor los que estaban casados no, pero salíamos todos solteros y decíamos, podemos festejar. Perdemos, todos a nuestra casa. Con dignidad. Con a dignidad, la sí, casa. o sea, al final... Sí. Sí, al final es una vergüenza deportiva y es algo que nos inculcaron, digo, a mí me lo inculcaron en América, te digo, pasé escuela y pasé fuerzas básicas, pero tuve la fortuna de los directivos que eran estrictos a más no querer, o sea, me tocó, en ese entonces estaba Panchito Hernández en el club América y estaba Godofredo Forzán, en paz descansen los dos, pero yo les agradezco ahora infinidad, ¿no? Porque en el momento decíamos, qué estrictos señores, ¿por qué son así?
somos niños y a lo mejor queremos cruzar la cancha. Sí. Pero ellos nos decían, Panchito recuerdo que llegaba y decía, muchacho, ¿por qué te cruzas la cancha? No ha empezado el entrenamiento. No, dale la vuelta, no pises el pasto. Tenía un tono especial, el señor lo admiro. Decía, ¿no sabes cuánto me cuesta el metro cuadrado de pasto? No lo pises, hombre. Entonces, pues son cosas que de niño, de joven, a lo mejor no entiendes, pero ahora lo empiezas a razonar, ¿no? No nos dejaba usar gorra. Nos decía, niño, ¿eres beisbolista o qué? Quítate esa gorra. Otra que nos pasaba, mi generación, la verdad, eran muy buenos jugadores. El Chicharo González, que estuvo en Monterrey, Atlante, creo que estuvo aquí en San Luis también. No, el Chicharo González, un jugador que estuvo en Atlante. Joel González. Estuvo Marco Reina, hermano de Ángel Reina. Estuvimos varios que llegamos y era una generación muy buena. O sea, prácticamente ganamos todo, ¿no? Entonces, de repente íbamos a un viaje y regresábamos y llegaba Panchito o Forzán. ¿Cómo quedaron? Ganamos 9-1. 9-1, ¿por qué te hicieron un gol? ¿Por qué? ¿Cómo 9-1? Y nos regañaba. Entonces, había que exigirles. Sí, y es lo que hablan. Ahora a lo mejor la gente no entiende lo que es el americanismo. Digo, yo amo a las dos instituciones, a San Luis y América, porque en una me formé y porque en otra fueron mis más grandes logros, pero es lo que no entienden. En América no nos dejaban festejar el ganar, no nos dejaban festejar el 7-1, porque te decían, ¿por qué te hicieron un gol? O sea, en América era forzosamente el título, forzosamente tenías que ser campeón. Solo se festejan los campeonatos. Y solo, exactamente, o sea, así nos decía Panchito Hernández y Forzán, aquí solo se festejan títulos, no festejes. Ya ganaste tu partido, ahí en Coapa ganábamos, ya ganaste, bien, vete a tu casa y el lunes tienes que entrenar al 1000. Aquí solo se festejan títulos. Y nos tocó tanto en básicas, escuela, y me tocó en el primer equipo. Perdí el primer equipo cuando estábamos abajo, cuando yo estaba en el club, y toda la semana era un silencio total en el club. O sea, desde jardineros, guardias de seguridad, cocineros, si alguien hablaba, era casi que te iban a correr, ¿no? No había broma, o sea, era no había risas. como por ahí dijeron, era una dignidad deportiva que queríamos que siempre se ganara, y eso te obliga a ganar, ¿no? Porque llegas, perdiste, y todo era silencio en el club. O sea, de lunes a viernes era silencio. Ya el América, el primer equipo ganaba, ya otra vez era alegría. Pero eso sí nos decían, aquí solo se festejan los títulos. Nada más eso. Nada más. Y qué difícil y qué padre a la vez haber llegado en el momento que llegó el título para el América, porque llegaste en esa temporada, estuviste en San Luis y regresas a América, y ya regresas con un Memo Ochoa ya formado, con un Adolfo Ríos, con Blanco, o sea, ya llegas a una etapa bonita del América, pero también de mucha exigencia, porque se tenían muchos años que no se era campeón. Exactamente, sí, aquí sucedió. Bueno, viene el descenso, que también eso fue una etapa difícil para nosotros, y yo creo que en mi carrera iba para arriba, era ascendente. Bueno, viene el ascenso, debuto en primera división con San Luis contra Cruz Azul. En el azul ganamos 1-0. Viene el ascenso, traen a Hugo Pineda. Hugo ya estaba en sus últimas, yo quedo como suplente, y cuando se lesiona Hugo contra Cruz Azul me toca debutar contra Cruz Azul allá, ganamos 1-0. Regresamos, Hugo, como lo hice bien, Hugo dijo, ya estoy bien de mi tobillo, juega aquí contra Tecos, luego nos toca ir contra Tigres, vuelvo a jugar, y esa temporada jugué 3 partidos. Después, ese contra Tigres ganan 4-0. Ganamos 4-0. Y luego vienen aquí a San Luis y es cuando te meten tu primer gol en primera división, que el Pachuca les gana 4-2. 4-2, exactamente. Y sí. ese primer partido en primera división, ¿significó algo diferente al ascenso o lo viviste más tranquilo, con menos nervio, o si era lo mismo o más? Mira, aquí lo que viví, pues todo era alegría, ¿no? Sí había esa, yo le llamo como esa adrenalina antes de los partidos que todos tenemos, de que ya vamos a salir al campo, sientes como el nerviosito, pero lo disfruté mucho. Cuando ascendemos, yo pensé que me iba a quedar de titular porque había hecho bien las cosas, mandan a Hugo Pineda, no arrancó el torneo, y pues sí fue algo especial el debut, ¿no? Porque es por lo que uno siempre sueña. Yo en América salí, te digo, antes de esto, muchos partidos a la banca, viví Libertadores, torneo, pero no debuté, ¿no? O sea, no jugué. Entonces aquí me toca el debut, pero fue muy curioso
porque íbamos contra Cruz Azul, entrenamos aquí y Hugo Pineda andaba tocado el tobillo. Okay. Entonces el profe Luna le dice, ¿cómo estás? Y Hugo le dice, profe, yo quiero viajar y allá le decido si juego o no. Entonces pues yo me fui con la idea de que no iba a jugar, pero que existía la posibilidad, ¿no? Entonces yo siempre antes de los partidos bajábamos a comer, regresaba, descansaba un ratito, me dormía, me bañaba antes de la salida y me iba con el equipo, ¿no? Okay. Entonces hago exactamente lo mismo, pero cuando me meto a bañar en la regadera, de repente yo presentí porque se me vino a la mente cuando mis papás me llevaban, cómo iba en el metro, todo lo que me había costado para estar en ese momento. Entonces yo lo presentí. Te soy honesto, lloré de alegría en la regadera, dije, hoy es el día. Entonces dije, va a pasar, va a suceder, no sé, me fui como con el nervio y no. Entonces llegamos al Estadio Azul, nos empezamos a cambiar, Hugo estaba al lado de mí, me dice, Mundo, ¿cómo estás? Hijos. Cuando me dice, ¿cómo estás? Yo dije, voy a jugar. Digo, bien, ¿por qué? Dice, voy con el profe, no puedo jugar. Digo, va. Digo, va. Entonces pues ya me empecé a cambiar con el nervio, con la adrenalina, con el gusto, pensando todo lo que había pasado. Sí. Y algo que fue muy importante, digo, sé que lo hubiera hecho igual, pero algo que fue muy importante y que lo agradezco y que siempre se lo agradeceré y acaba de fallecer él, el profe Cristóbal Ortega, en paz descanse, un gran tipo, un gran jugador, me llama en el Estadio Azul, me abraza, me dice, Mundo, ¿cómo estás? Y yo, bien. Me dice, ¿recuerdas? Porque él me vio desde chico en el club. ¿Recuerdas cuando llegaste al club? Sí. ¿Recuerdas lo que pasaste? Sí. ¿Recuerdas lo que has entrenado? Sí. ¿Recuerdas cuántos viajes en camión, horas y horas y que a veces no comían? ¿Lo recuerdas? Sí. Pues todo eso te estaba preparando para este momento. Dice, tienes toda mi confianza, la del profe Luna igual, él era el auxiliar. La del profe Luna igual, sal y diviértete. Entonces algo que nunca se me va a olvidar. Ahorita pues acaba de fallecer el profe, un gran ser humano, pero eso me dio mucha confianza. La verdad, el haber estado preparado, salí, entre que arreglaban playeras y todo, pues no me dio tiempo ni de pensar, ¿no? Entonces calenté y ganamos 1-0, hizo un buen partido. Sí. Ganamos con gol de Emilián, le ganamos a Cruz Azul, que estaba lleno de estrellas, el Conejo Pérez, Joel Wiki, Torrado, Chelo y Chelito Delgado, Abreu. O sea, era un equipo, la verdad, con puras estrellas. Sí. Y ganamos 1-0. Te reencontraste entonces, con Torrado. Sí, con Torrado. Y te voy a comentar ahí dato curioso, debuto contra Cruz Azul, ya más adelante te comentaré porque el dato curioso, algo que comentabas de mi familia, ese día el segundo tiempo llovió, pero bueno, no llovió, diluvió, o sea, se estaba cayendo el cielo, llovía fuertísimo, yo disfrutando el partido, los guantes me escurrían, pero volteaba a la tribuna y mis papás ahí, con la lluvia, el frío, mis hermanos igual, entonces... No, pues imagínate, ¿no? O sea, a mí se me está haciendo el nudo en la garganta, a mí, imagínate, ya, no manches. Para llorar. Sí. No, hermano, la verdad que qué gozo. Sí. No me salen ni las palabras para decirte, la verdad. Sí. Que yo creo que es una... Te voy a hablar de mi parte. Yo cuando jugaba aquí en las básicas, que veía a mis papás o sea, nosotros venimos de la Huasteca, de un municipio que se llama El Naranjo, San Luis Potosí. Entonces, llegar aquí porque mis papás vinieron para eso, para buscarnos el sueño de jugar fútbol, y yo estando en unas básicas, cuando iba a debutar y los vi a ellos, a mi familia, en las gradas, sentí bonito. No me imagino qué sentiste tú en primera división, o sea, digo, qué fregón, la verdad, y qué bonito que tu familia haya estado ahí presente, porque creo que es parte de todo de nosotros, creo que la familia es lo más importante y es a la que nos debemos. Exactamente, sí, la verdad que, y te lo repito, yo ahora a los papás en la academia de porteros, en el centro de formación de porteros que tengo, se los expreso mucho, ¿no? Que los niños son parte por los papás, ¿no? Porque el esfuerzo que hacen y lo que dices, pues al final vas creciendo y el torneo en el que sea ahorita pues está
la Copa Potosí o la Copa Atleti, que van los papás, que ven las porras. Sí. Es algo que como niño o para los niños ahora es algo que jamás se les va a olvidar, ¿no? Sí. Entonces es algo muy bonito. Y estás ahí en la banda y con tus papás ahí mojándose, pero mojándose, viendo a sí. su hijo lograr el sueño. El sueño, sí, yo recuerdo, pues estaban empapados, pues yo bajé al vestidor, me bañé, salgo y ellos empapados, pero fue una felicidad porque mi papá lo soñaba, o sea, mi papá, él hubiera querido llegar a ser profesional, me ayudó mucho de chico, te digo, mi papá, yo llegaba del América, cuando llega Alberto Becerra, le digo, papá, llegó un portero y es mejor que tú, pues yo creo que sí. Dice, bueno, pues sabes que lo único que tienes que hacer es entrenar extra. ¿Quieres entrenar extra? Yo te ayudo. Entonces me sacaba ahí que a la calle, ya era portero, él me pateaba, yo atajaba, me metía a la sala, me ponía a hacer abdominales, me ponía, o sea, la verdad le agradezco a mi papá y a mamá también, o sea, mi papá fue un pilar que me inculcó el deporte, el ganar, el ser disciplinado, el todo, y mamá siempre fue un respaldo que pues, no nos faltó la comida, cuando podía nos llevaba, veía que estudiáramos, o sea, fueron 2 soportes en 2 cosas a lo mejor distintas, pero que juntas hicieron lo que logré ser, ¿no? Sí. Sí, Y bueno, y ya y termina ese partido y vas con tus papás voy y con mis papás, los veo empapados, nos abrazamos y pues una felicidad, mis hermanos igual muy contentos, mis papás, ellos empapados, temblando de frío, entonces imagínate algo padrísimo que siempre voy a estar agradecido con todos ellos. Y después viene pues los siguientes partidos que son los que comentas. ya es el de Tigres y luego el de Pachuca, Sí. y en esa temporada te tocó el descenso con el San Luis. Fue a la siguiente, lo que pasa que juego en Pachuca, regresamos y Hugo Pineda dijo, lo hizo bien, ya me voy a arreglar el tobillo. Sí. Entonces era doble jornada y entre semana jugamos aquí miércoles contra Tecos y juega Hugo. Okay. Entonces juega Hugo y curiosamente cuando termina el partido vuelve a decir que se siente lastimado, que le duele el tobillo otra vez, pues sí, vamos a Tigres en el Volcán. Sí, pues ya. Sí. Digo, sí, no. Entonces, Ha de haber dicho, no, mejor que se la aviente él. Mejor otra vez que se la aviente. No, Hugo Pineda, arquerazo, también fue muy importante en mi carrera, fue gran compañero. Era muy bromista, yo dormía mucho en las concentraciones, no me dejaba dormir, me aventaba que agua, que me daba una nalgada, no me dejaba dormir, me brincaba de cama a cama, ya era grande, estaba en su retiro, pero era un niño que nos la pasábamos muy bien, ¿no? Entonces, no creo que lo haya hecho adrede, tengo mis dudas. Ahí se las dejo al costo. Pero ya jugamos y nos tocó ir contra Tigres. Entonces otra vez yo ahí ya sabía que iba a jugar porque ahí iba, sí. Hugo no viajó. Entonces dije el Volcán y pues también un equipazo de Nigris, el Cookie Silvera, era un equipazo también, y también nos toca y otra vez lloviendo, nos expulsan a Edwin Santibáñez en el primer tiempo, pero al final ganamos 4-0 en el Volcán. Le dan una paseada al Tigres ayer. Una paseada y pues mi segundo partido en primera división y los dos sin recibir gol. Portería ceros. En portería en ceros. Entonces ya regresamos, ya viene el de Pachuca, en el de Pachuca recibo mi primer gol, en uno de los goles me equivoco yo, en una salida quiero despejar, no le pude dar, se me revuelve ahí el balón, vienen, la despejan y cae el gol, me equivoqué yo. Y de ahí jugué esos 3 y entré un ratito contra Monterrey como 10 minutos que Hugo se lastimó y entré como 10 minutos aquí en el Astras. Okay. El segundo torneo nos quedamos ya Hugo y yo, pero Hugo creo que empieza las primeras, creo que 5 jornadas y después en la sexta el profe Luna me dice ya vas de titular. Entonces yo ya me aventé todo el torneo de titular con el profe Luna, nada más que el profe no nos empezó a ir bien, el profe... no, mentira, eso fue... renuncia el profe Luna, se queda de interino Pilar Reyes, terminé jugando y viene el siguiente torneo. Fueron 4 los que estuvimos aquí en primera antes del descenso. Ya cuando se va Hugo Pineda, se retira, mandan a Cristian Martínez de América. Entonces venía Cristian Martínez, el entrenador era Abel Alves, nos vamos de pretemporada y habla conmigo. El profe Abel me dice, Mundo, me mandan a Cristian Martínez, él ya tiene un poco más de cartel que tú porque ya ha jugado más, porque ya estuvo en América, me piden que él venga a competir, ¿no? Y que yo decida quién va a jugar, pero que si se puede, pues Cristian vendría como titular. Sí.
pero me dice, tú te vi jugar, vi todos tus partidos, tienes gran proyección, eres un gran portero, entonces ¿Y de qué edad estábamos hablando? ¿Cuántos años pues ahí tenías ahí? tenía como 23 años. ¿O eres 22, joven también 23, todavía? Sí, todavía. Pues sigo estando joven, Sí, más no, que ya claro, tengo- claro. Ya tengo muchas No, canas, no, pero no. En la plena juventud la todavía. plena juventud. No, No, pero sí estabas. estaba chavo todavía, Sí. estaba muy joven. Digo, ahí también me salté algunas etapas, estuve con selección sub-20 y sub-23, aunque no fui a mundial y a algunas giras, pero estuve en varias convocatorias. Ok. En la sub-20 con el profe José Luis Trejo. Ujú. Con él estuve, ahí mis compañeros era Rafa Márquez ya había debutado en Atlas, Ok. estaba Osorno, estaba Cepeda, estaba Torrado, de esa selección por ahí tengo una foto, prácticamente todos llegamos a primera división, ¿no? Todos estaban en esa selección. Prácticamente todos, sí, porque pues fue Torrado, Santibáñez, Fernando Arce, Mascorro, Cristian Martínez, Jorge Campos, no el Brody, pero otro que estaba en Santos, Luis Pérez, Diego Martínez, o sea, prácticamente los que estuvimos en esa selección, casi todos llegamos a primera división, y estuve también en la sub-23 con el profe Efraín Flores. Okay. Las concentraciones eran en Guadalajara, ya también ahí muchos llegaron, yo estaba con Armando Navarrete, era el otro portero, y pues ahora sí regresó, ¿no? Ya después, con Abel Alves, yo jugué toda la temporada y Cristian Martínez fue banca. Okay. Y nada más que pues no nos empezó a ir bien, y sale el profe Abel Alves y llega Wilson Graniolati. Okay. Llega Wilson, los últimos partidos los termino con Wilson, viene la pretemporada, vamos a viajar, no me acuerdo qué partido, y recuerdo que yo me enfermé, estuve muy enfermo de la garganta, con fiebre, y pues ya íbamos a salir al viaje, llegué con el profe y le dije, profe, la verdad ando muy malo, me siento muy mal, me dice, Wilson me dice, ¿sabes qué? Mejor quédate y regresando te reintegras a los entrenamientos. Y no sé si eso haya afectado un poquito, porque empieza el torneo y empieza a jugar Cristian. Okay. A mí me mandan a la banca, Cristian juega todos los partidos y yo quedo en la banca todo el torneo, y es cuando viene el descenso. Y es cuando viene, esa etapa ya es la del descenso. Exactamente. ¿Y si es muy fuerte vivir un descenso con tu equipo? Sí es muy fuerte, digo, por lo que es, o sea, es totalmente lo contrario a lo que habíamos conseguido, el logro, es frustración, es tristeza, la verdad, en cuanto a presión, yo creo que digo, bueno, ahora ya lo quitaron. Sí. Pero lo que era vivir un descenso era mucha tensión, mucha presión, porque tenías que hacer números, cuántos puntos necesitas, cuántos que no haga el otro. Entonces yo sí creo que me afectó en mi carrera ese descenso, porque iba pues ascendiendo, iba jugando, que aunque Cristian participó ese torneo, pero yo ya iba jugando. Después me entero también que en el Inter, ahí de esos dos torneos, en América habían preguntado por mí y en Necaxa también, pero que al final la directiva no dejó que yo saliera. Eso me lo contaron, no me consta al 100, pero de buena fuente me dijeron que me habían pedido en América, y que es justo cuando Memo Memo debuta y empieza a sobresalir, que me habían pedido en Necaxa también y que no me habían dejado ir, porque ahí los tres éramos, como decías, los hermanitos. Los hermanitos, sí. Sí, y se viene el descenso, algo que fue muy fuerte para todos. El torneo lo terminó como entrenador Carlos Reynoso, que yo ya lo había tenido en América. Entonces viene el descenso, y en Liga de Ascenso en Primera A ponen una regla donde ahora tenían que jugar, eran 5 menores y 6 mayores de cierta edad. Entonces muchos entrenadores lo que buscaban era un portero menor para el mayor poderlo ocupar en la cancha. Entonces lo que yo supe fue que Reynoso pidió un portero menor, yo ya era mayor, un portero menor, y que buscaran algún intercambio conmigo, ¿no? Entonces hablan con América, en América estaba Edgar Hernández y era menor, entonces la negociación que hicieron fue que Edgar se viniera para acá y yo me regresaba a América. Entonces yo me regreso en 2004 por ese intercambio, y ahí llega el profe Ruggeri
al Club América. El profe traía, te digo, Memo ya empezaba a sobresalir, ya había debutado, empezaba de repente a ir a selección, y los que llegamos a América, en ese entonces ya estaba Memo, llegamos Saja porque lo pidió Ruggeri, el argentino, Sebastián Saja, llega Ricardo Martínez y llego yo con Ruggeri. Entonces entre los 4 peleábamos. O sea, eran 4 porteros. Éramos 4, sí. Entonces entre los 4 pues nos peleamos el puesto. Obviamente el que empezó jugando de repente era Memo, pero Ruggeri, como trajo a Saja, después puso a Saja. Se armó mucha controversia en el club. Sí, porque Memo lo hacía bien. Memo ya lo hacía bien, ya empezaba a ir a selección. Entonces hubo mucha controversia, le empezaron a meter mucha presión. Saja no lo hizo mal, pero tampoco lo hizo bien, entonces ya hubo mucha presión mediática. Sí, o sea, el hecho de sentar a un joven, promesa, vamos a decirle por capricho de un entrenador, pues sí dices, pues es que hay que darle la oportunidad al que lo está haciendo bien, y más que es mexicano. Exactamente. Sí, ahí fue uno de los de que no nos fue bien, y el tema de entre Memo y Saja fue por lo que sale el profe Ruggeri. Después sale, termina el torneo, Saja sale también, y nos quedamos Memo Ochoa, Ricardo Martínez y yo. Memo iba mucho a la selección, entonces yo muchos partidos también los salía a la banca, jugaba más Ricardo Martínez. Él ya tenía un recorrido, había sido campeón en Monterrey, creo que en Morelia también, tenía muchísimos partidos, entonces Ricardo jugaba y yo iba a la banca, ya con un cartel diferente, porque yo ya había sido campeón, ya había ascendido aquí en San Luis, ya tenía partidos en primera división, pero el profe Carrillo le dio la oportunidad a Ricardo Martínez. Yo salí muchísimos partidos a la banca cuando Memo se iba a la selección, y es donde se viene el campeonato, que le ganamos, primero cuartos de final fue a Santos, la semifinal, ahorita recuerdo a quién fue, y el campeonato fue contra Tecos en el 2005, y como dices, pues ya me tocó regresar con un equipo, era también un equipo que volaba, estaba el Gringo Castro, estaba... ¿Fue Tecos o Necaxa? Fue Tecos. ¿Tecos? Sí, el campeonato de Necaxa de América fue cuando nosotros estábamos aquí. En el 2002, ¿verdad? En el 2002. De hecho, el mismo día ascendemos nosotros y es campeón América. Exactamente. Entonces, fue 2002, fue 2005. Fue especial, fue porque fue el campeonato número 10 del América. Pero estaban, te digo, Davino, el Cuervo Rojas, Gringo Castro, Salinas, Pavel Pardo, Villa, Cuauhtémoc Blanco, Clever, Piojo López, el Gancito Padilla, o sea, era un equipazo. Clever Boas. Exacto, Clever Boas, y sí fue el único que ganó. El único que gana Cuauhtémoc con el América. Exacto. Y el único que ganó Ochoa. También único, porque Ochoa cuando regresó no ganó, o sea, el único que ganó Ochoa. Exactamente. Y fue el 2002 fue el que eran mucho tiempo, ya no sé, 10, 15 años más o menos, que no era campeón en el América, y viene el 2005. Que cuando era que se esperaba que el América fuera campeón por los nombres, por los que él trabajaba, o sea, el equipo que traía no era para ver qué se podía hacer, no, era un equipo que tenía que competir y ser campeón, y te toca ese título contra Tecos, que es un gol que me acuerdo que mete el Piojo López, no sé si el último o de los últimos, que le mandan un balonazo en la baja de pecho y conduce y la cruza con la zurda, y que se hinca enfrente de la porra del América. Sí, fue despeje de Memo. Sí. Sí, un despeje de Memo largo, la baja de pecho y hace el gol. Y pues ahí también cumplí uno de mis sueños, ¿no? Porque aunque no jugué, salí muchos partidos a la banca, uno de los sueños que tuve desde chico era, pues vi a todos ahí en los 80s dar la vuelta olímpica en el Estadio Azteca. Entonces un sueño que yo tenía era dar una vuelta olímpica con el América, en el Estadio Azteca con el América, y pues fue también un sueño. Recuerdo que curiosamente, y por eso ahora las premiaciones son como que más ordenadas, más organizadas, porque en ese entonces lo que pidieron es que, o sea, los jugadores pedimos que nuestra familia pudiera bajar al festejo. Se hizo una lista, pero en la puerta donde dieron el acceso, la lista no importó y se metió 1000 gente, 1000 aficionados, entonces la cancha estaba llena de gente, no podíamos agarrar el trofeo, pero fue algo que disfruté. La verdad que te digo, era un sueño que yo tenía, dar una vuelta olímpica con América en el Azteca. La disfruté al máximo, llegamos al vestidor. ¿Y tus papás? Mis papás en la cancha estuvieron ahí. Ya después entramos al vestidor, baja Azcárraga, nos felicita y dice: me hicieron vivir el momento más feliz de mis últimos días, todos los campeonatos.
de regalo va un coche para todos. Ándele. Entonces, parejo, sí Estaba fue contento parejo. el patrón. Sí, dijo a todo el plantel, carro para todos, y recuerdo esa parte que es la que comentabas de Cuauhtémoc y todos ellos, aunque Azcárraga lo había dicho, después cuando empezaron a la repartición de los carros, los que habían jugado pocos minutos y los que habíamos salido a la banca pero no jugado no nos querían dar carro. Okay. Entonces el capitán era Cuauhtémoc y Cuauhtémoc pues, le comentamos y no habló con, no sé si con Azcárraga o con alguien de la directiva. Total que al final sí nos dieron Premio para todos, para carro a todo el todos. equipo. Sí, pues Sí. no manches, digo, es que Sí, quieras, ahí o, estuvimos. quieras o no, le sufriste. Estuviste ahí. O sea, es que en un equipo no nada más no lo hacen los 11 que lo ganan. O sea, lo hace un cuerpo técnico, lo hace un jardinero, lo hace un directivo, le hace todos los que tienen que estar ahí. Si se hubiera lesionado Memo, si se hubieran lesionado los otros dos, pues tuviste, ahí hubieras estado tú. O sea, digo, un equipo no nada más. Sí, claro, o sea, y no era como que eras. Sí, o sea, aparte te traían de un San Luis que te llevaron para ascenderlo y lo lograste. O bueno, lo lograron, o sea, ascendieron un equipo que no había conseguido eso. Entonces, un campeonato, digo, aunque no hayas jugado, o sea, es un campeonato que es tuyo, exacto, la verdad, o sea, nadie sabe cómo la sufriste más que tú. Y estar ahí en un club como es el América y sufrirle ajá, o sea, qué fregón, la verdad, digo. Y qué bueno que les dieron el carro a todos, porque era lo mínimo que se merecían. Sí. Y bueno, y después de América, ¿a qué club te vas? O sea, ¿qué pasa ahí en América? Ahí en América se viene el campeonato y nos citan a todos a pretemporada. Entonces yo regreso a pretemporada y veo que a todos los empiezan a citar para exámenes médicos. En todos los equipos, cuando va a empezar pretemporada, te hacen exámenes médicos, o sea, te revisan todo, rodillas, todo, cosas ortopédicas, el corazón, pruebas de esfuerzo. Entonces yo veo que empiezan a llamar a todos y ya iba a ser el cierre de registros y a mí no me llamaban para las pruebas médicas. Entonces de repente me acuerdo que estaba en la cancha 1 sentado afuera del área con el Piojo López. Le digo, oye Piojo, a mí no me han llamado para las pruebas. ¿Qué estará pasando? Y a mí dice, ¿cómo que no te han llamado? Dice, pues ve y preguntan. Me dijo otras palabras, pero sí, me dice, a ver, ve y pregunta, pues ¿cómo? ¿Qué está pasando? ¿Qué? Entonces voy, el director deportivo era Manuel Lapuente, voy a su oficina, le toco y me dice, espérame tantito. Entonces ya entro y me dice, mira Mundo, probablemente venga otro portero, no te vamos a utilizar, no te avisó Mario Carrillo. Y yo así de no me dijo nada. Dice, yo pensé que te había dicho, una disculpa, pero no entras en planes, que no sé qué. Entonces también fue un golpe duro, pero en lo que pensé en ese momento era en moverme para pues yo buscar equipo, sí, ¿no? Entonces en ese entonces estaba el famoso draft. Recuerdo que salí, pues sí, salí triste, sí. Pero dije, pues así es esto. ¿Y así... no te manejabas con un representante? No, fíjate que llegué a tener representantes, pero lo que pude observar, los representantes del jugador son buenos, pero los que están bien relacionados, sí, claro, porque ya hay muchos representantes que se creen representantes, sí, o dicen ser representantes, que lo único que buscan es o bajarte dinero o te hacen perder el tiempo. Entonces, pues en ese entonces no tenía el draft. Por fortuna era en Pachuca, entonces yo salí de la oficina de La Puente, agarré mi camioneta, me fui manejando a Pachuca, estaba el draft. Entonces dije, pues voy a entrar al draft, a ver qué. Nunca había entrado, venía de ser campeón de ascenso acá en San Luis. Dije, bueno, pues ni modo, tengo que ir, ¿no? Digo, entonces, ahí traes un cartel ahí poquito, un currículum, ajá, sí, digo. Sí, ahí como no queriendo, pues vengo de campeón con América, ascenso con San Luis. Digo, sí. No es como que no digan, cosa. No cualquier cosa. Sí, entonces me fui a Pachuca. En el trayecto iba hablándole a gente que conocía, entrenadores, directivos. Me dijeron, llega aquí a Pachuca y ya vemos qué onda. Un poquito antes de llegar, se había adquirido una filial de Liga de Ascenso, primera, para jugar en Playa del Carmen. Okay. En Playa del Carmen. Entonces, el que la había agarrado era Juan Antonio Luna, que había sido mi técnico aquí en San Luis. Entonces, poquito antes de llegar a Pachuca, le digo, profe, me pasó esto, no me dijeron, vengo llegando aquí a Pachuca. ¿Si has hablado con alguien? Yo sí he hablado con algunos, pero me han dicho pues que ahorita lo vemos. Dice, tú vente y aquí platicamos. Entonces ya entro al draft,
era el draft era, la verdad era, pues no sé cómo decir la palabra, pero deprimente, no sé, era... Desmadre. Sí, un desmadre, o sea, jugadores, representantes, tenías que pasar te tenían que dar una acreditación, a veces no te dejaban entrar. Entonces ya entro y con el primero que voy es con el profe Luna y me dice, ¿cómo andas? Y yo, pues triste, profe, y angustiado. Dice, quédate tranquilo, te vas conmigo. Bueno. ¿Y a dónde o Ok, cómo? sí. ¿Y a dónde vamos? ¿A Sí, Dios, sí dónde me voy, vamos? pero ¿a dónde, verdad? Sí, entonces, pues nos vamos a Playa del Carmen, donde el equipo se llamaba Águilas de la Riviera Maya, que seguíamos siendo filial de América. Ahí lo agarra Televisa y lo agarra, ahí se me fue el nombre ahorita recuerdo el nombre, pues entre los dos agarraron, Herrería se llamaba, el de la Plaza de Toros. Era el Ascenso. Era Ascenso, sí, era Ascenso. Entonces, pues igual volvimos a ir mucha gente de América, ahora fue Víctor Santibáñez, el hermano, empezaron a ir los que ya venían de abajo, More y Chucho Mosqueda, que después también jugaron en primera, Alan, Pepo, o sea, muchos que venían generaciones abajo, pero de América, ¿no? Entonces, pues ya llegamos a Playa del Carmen, nos citan para pretemporada, y así de que yo odiaba el calor, no soporto el calor porque sudo demasiado, entonces yo, ¿qué hago aquí? Y decía que si me tocaba un lugar de playa y de calor me iba a retirar y pues total que no lo cumplí, ¿no? No, y luego llegamos a Playa del Carmen, nos concentran en un hotel y llegamos y nos dicen, ¿sí saben del huracán que va a llegar? No manches. Y así de todos, ¿cuál huracán? Sí. ¿Qué? Dice, no, pues en 4 días llega el huracán, no me acuerdo si nos tocaron 2, Vilma y Stan, pero creo que era Vilma. Y en serio, no, sí. Dice, de hecho el hotel va a ser refugio y que no sé qué. Y nosotros así de que qué está pasando. Uno lo escucha en las noticias, pero vivirlo es otra situación. Fuimos refugio. O sea, apagan la luz, en la habitación meten de a 10, 12 personas por habitación pequeña, un calorón horrible, llueve, viento a más no poder. Entonces nos recibió un huracán, nos recibe un huracán. Buen recibimiento te Buen dio. recibimiento, entonces ya nos tocó, y ya pasa el huracán, viene pretemporada, empieza la temporada, no empezamos muy bien. Recuerdo que pues, 1-0 contra Lagartos de Tabasco. allá con Águilas. Sí, ahí sí jugamos allá. No sé si jugamos en 3 sedes con Águilas de la Riviera Maya. Jugamos allá en Playa. Nos tocó jugar en el Azteca y nos tocó jugar en Zacatepec. O sea, los llevaban por el tema del huracán. Por el tema del huracán, exactamente. Viene pues la temporada. Yo jugaba y era el capitán. Recuerdo que pues, muchos estaban chavos. Yo odio el calor, entonces yo no salía de mi departamento, estaba soltero. Yo nada más iba, entrenaba, regresaba, comía y no salía del aire acondicionado porque sufría mucho. Pero mis compañeros estaban chavos, entonces recuerdo que sí, en la pretemporada nos dieron permiso de salir un rato. En la pretemporada sí salimos un rato, pero con permiso del entrenador. Por ahí ya después nos pidió 1 hora, nos retrasamos un poquito, nos regañó, pero ya en la temporada ya yo sí no salía y sí les decía que se cuidaran. No, pues aquellos felices en Mambo Café. Sí, imagínate, pues en playita. Pura fiesta, bailando salsa, cumbia y de todo, ¿no? Entonces, la verdad internacional. Internacional, sí, mucha gente internacional ahí en Playa. Entonces no nos va tan bien y recuerdo que también el profe Luna habla conmigo, diles, eres el capitán. Pues yo ya les dije, profe. Se enojó Manuel Puente, fue a hablar con nosotros y dice Manuel Puente, ¿no quieren cuidarse? Pues van a entrenar triple sesión todos los días. Ándele. Entonces nos metió, en la mañana entrenábamos, a mediodía otra vez y en la noche otra vez. Y con el calor, la deshidratación, sí nos costó mucho, ¿no? Entonces recuerdo ahí también una de las anécdotas, llegaron todo el equipo y me dicen, oye Mundo, tú eres el capitán. Y se habla con el profe Luna. Ahora ya sí, estamos cabrones. ahora sí, ¿verdad? Estamos muy cansados y que ya no podemos, y habla con él. Yo, está bien, pues como capitán yo hablo con él, pero todos me respaldan. Yo voy a hablar, sí, convencido por ustedes, pero todos me respaldan. Claro. Entonces llegamos al otro día, nos sienta para la charla inicial del entrenamiento y le digo, oiga, profe,
Fíjese que hablando todo el grupo, pues ya no está afectando el entrenar tanto, ya estamos muy cansados, pues no habrá forma de bajar las cargas o algo. Y dice, ok, Mundillo. Dice, todos están de acuerdo, levanten la mano. Y los volteé a ver a todos. Y ni uno la Ni levantó. uno levantó la No, qué mano. poca madre. No manches. No, qué poca madre. No levantaron la mano, entonces, bueno, pues me mandan a la banca. El castigado fui yo. No manches. Entonces, pues ya nos castigaron y después se viene el siguiente huracán, que fue, te digo que fueron Vilma y Stan, pero en ese sí nos dijeron que era categoría 5, que era muy fuerte, que, o sea, nosotros hablamos con el profe, ¿por qué no nos vamos? Y luego regresamos, no, todavía el día que iba a entrar el huracán nos citó en la mañana a entrenar, nada más veíamos el aire, los pajaritos que se iban, nadie en la calle, los papás hablando, y total que viene el huracán, ¿no? Te apagan la luz, nos pidieron que compráramos despensa para 5 o 6 días, después ya compramos despensa, yo vivía solo en un departamento y enfrente vivían otros compañeros que eran como 5 o 6, pero se fue más gente, uno tenía su novia y la llevó, otro se fue un compañero se fue a mi departamento, total que empieza el huracán y los utileros de repente teníamos que apagar los celulares porque como no teníamos luz teníamos que reservar la pila. Okay. Entonces la apagábamos, la prendíamos un ratito y lo volvíamos a apagar. Avisábamos a la familia que estábamos bien y los utileros, a mí me dejaron mensaje de que tenían fuga de gas en su casa. Entonces, ¿qué hacemos? Pues hay que salir. Nos agarró el carro, se supone que no podíamos salir, nos agarró la policía, no saben que hay toque de queda, no pueden salir. Pues fuimos por los compañeros, llegamos, total que en ese departamento terminamos como 18, 20 personas ahí. Resguardándose. Teníamos, resguardándonos, nos asomábamos, te hacen poner en las ventanas, tienes que poner tablas de madera, clavarlas, para que no se rompa por los vientos, por la lluvia. Entonces había un espacio ahí en el departamento que apenas nos podíamos ver hacia la calle, veías como los carros estacionados se iban moviendo y ya chocaba uno con el otro, ya se iba chocando uno con el otro. Un desmadre. Se cayó una barda que estaba enfrente como de por ahí unos 2 metros, se cayó. O sea, algo que no te imaginas vivir, impresionante. Se nos terminó la comida. Yo recuerdo que el último día ya teníamos las sopas Maruchan, pero ya no teníamos agua. O sea, así duras, no las comíamos ya porque ya no teníamos qué comer. Entonces fue algo que fue muy, muy fuerte. Ya le decíamos al profe, nos debimos de haber ido. ¿Qué hacemos aquí? ¿Qué hacemos aquí? Entonces ya termina, el estadio terminó, era una tribuna chiquita, pero la cancha inundada, terminó mal y deciden llevarnos, ya empezamos a entrenar en el Club América y jugamos unos partidos en el Azteca y después ya nos mandan a Zacatepec, terminamos la temporada en Zacatepec, que ya luego se queda Águilas, como era socio Águila, ahí en Zacatepec, pero yo termino contrato ahí no, mentira, sí, todavía estuve Águilas de la Riviera Maya y el siguiente torneo ya fuimos a Zacatepec. Yo todavía me quedo ese torneo, entonces ahí jugué Águilas de la Riviera Maya y Zacatepec. Esos son. Sí, tienes ahí el de Zacatepec. El de Zacatepec, sí. Y ya después, cuando nosotros... Perdón, en cuestión de término de deportivo, no sé, ¿lo consiguió alguna final o algo así? ¿O? No, ya ahí no nos fue... O sea, ya no nos fue bien. En Zacatepec creo que nos eliminaron, no recuerdo si nos eliminaron, creo que en cuartos de final, pero ya ahí ya no nos tocó el campeonato. Cuando nosotros nos mandaron de América a San Luis y se viene el ascenso, nosotros pertenecíamos a América, todos los que venimos, nuestra carta, que así se le llamaba antes, creo que ahora igual, o tus derechos, éramos de América. Cuando ascendemos, la negociación que hicieron era que todos los que pertenecíamos a América pasábamos a ser de San Luis. Entonces yo ya, cuando iba allá, fui prestado a América. O sea, en el campeonato fuiste prestado a América. En el campeonato estaba prestado a América. Para Águilas de la Riviera Maya y Zacatepec también fui prestado y después regreso acá a San Luis. Y aquí otra vez a vivir otro proceso con el San Luis. Exactamente.
Sí, Ok. sí, ya aquí, Que de hecho aquí te tocó digo, si no me miente la Liga la MX, li- la Copa Libertadores, ¿no? Ah, Te toca con el San Luis. aquí me toca, yo regreso, bueno, me fui y regresé en 4 etapas, pero en una de ellas, por la famosa esta gripe aviaria, Sí, que Chivas, San Luis y no me acuerdo quién más. sí, Eran 3 equipos que eran les 3 tocó eso. equipos, habían jugado la Copa Libertadores, pero se suspendió Sí. por lo de esta enfermedad. Cuando yo regreso aquí a San Luis, ya San Luis había avanzado a la siguiente etapa Ok. de Copa Libertadores. Entonces sí me toca un partido, fue contra un equipo argentino, no recuerdo ahorita bien quién fue. Ahorita recuerdo bien, jugamos aquí el de ida y el de vuelta lo jugamos allá Ok. y nos eliminan. Pero Ok. también me tocó esa Copa Libertadores con San Que Luis. ya fue la 2009, 2010, 2010, sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. 2010, Y sí. bueno, ok, y o sea, regresas aquí a San Luis y ¿cómo te fue aquí en esa fue la segunda etapa? Esa, no, No la tercera. ahorita fue la tercera, La tercera, sí, exactamente, sí, cierto, sí. porque regreso en 2006, igual estuve un tiempo aquí con el profe Raúl Arias, fui ahí ya América tenía su filial y San Luis tenía su filial. Ok, Con San Luis a veces estaba aquí en el primer equipo y a veces me mandaban a la filial que fue Petroleros de Salamanca. sí. Entonces estuve con Salamanca también. Después también fue filial Tampico Madero. Entonces, ¿Tú fuiste a vivir a Tampico me fui también? a ¿Qué vivir a tal el Tampico. calorcito? ¿Igual que el de la Riviera o...? Igual. Pues fui como en ascenso porque ya te platicaré en dónde me retiré. Sí, sí, no, sí, sí sé dónde te retiras. Entonces, me fui a Tampico, allá nace mi hija. Ok, Mi hija nació en Tampico, ya va para 18 años. Entonces me toca Tampico, una muy buena plaza, la verdad que es muy buena plaza, sí, mucho calor, yo sí. igual nada más iba, entrenaba y regresaba, no aguantaba el calor, sudo demasiado, entonces sufro con el calor. Y nace mi hija ya, me fue bien, jugué partidos. Fíjate que pasaba algo curioso y que ahora que ya retirado lo analizaba. Te digo que a mí me costaba mucho los trabajos físicos de correr y todo, entonces yo normalmente llegaba a la pretemporada y sufría mucho porque las pretemporadas eran antes, pues eran de 3 a 4 semanas, Sí. entrenamientos triples al día. Y Entonces nos los iban a la levantaban a las 5, playa nos o a llevaban a la Toluca. playa, Sí. exactamente, nos llevaban a la playa y en la playa correr pues 20, 25 kilómetros, me costaba mucho. Entonces siempre que iba a empezar el torneo, como que los técnicos yo siento que dudaban de mí, Pero físicamente, pero pues, con físicamente todo. me ponía a tope. Entonces yo voy a Tampico, yo voy en teoría como refuerzo a Ok, Tampico. Y llego a Tampico, viene la pretemporada y no arranco el torneo, que te digo que me pasó en varios equipos así. ujú, No arranco el torneo, lo empieza a jugar otro portero que se llamaba David, que también venía de América, y él jugó uno o dos partidos, no nos fue bien, y al tercero yo juego, al segundo, al tercero yo juego y ya me quedo con la titularidad, ok. que también eso me pasó en Tapachula, entonces ya eso después te lo platicaré, pero me pasaba eso, que como que iba de refuerzo, yo creo que los técnicos dudaban por el cansancio que yo acumulaba en las pretemporadas, sí me Ok. ponía como dices bien fuerte, pero cansado, entonces empezaba a lo mejor otro portero, pero a la jornada 2 o 3 yo ya terminaba jugando, entonces me tocó Salamanca, me tocó Tampico, después regresé, mentira, después de Tecos, Tampico me fui a Durango, a los alacranes. no, tienes razón, de Tampico me voy a Tecos, Ajá, allá el equipo filial de Tecos lo agarra el profe el Negro Santos ok, y me voy para Tecos. En Tecos entrenaba más con el equipo de Liga de Ascenso y subí muy pocos entrenamientos con el primer equipo a ok. entrenar, que era el Piojo Herrera el entrenador, fueron pocos los que subí. Después en Tecos se termina la franquicia y yo pertenecía a San Luis. Ujú, Pero ya estando ahí en Tecos, voy con UDG, con los Leones Negros. ok, Había visorías, hago las visorías. El técnico era el Vikingo Dávalos, ok, que ese técnico es el que me había tenido en la selección. ok. Entonces voy con él, me hice las visorías, pero es muy probable que te quedes, casi seguro. Pero tú haz todo el lapso de visorías, lo hago. Ya casi al final, ya prácticamente para decidir la lista final y los registros y todo, de repente suena mi teléfono y era el profe Luna.
Juan Ok. Antonio Luna. Mundillo, ¿dónde andas? No me vaya a llevar otra No vez a me la vaya a playa, lle- profe. bueno, donde ande, dígame, pero que no sea en la Riviera Maya. Entonces le digo, no, profe, pues estoy haciendo visorías aquí en UDG. ¿Cómo que está haciendo visorías? Vente para acá. Y yo, pues, ¿cómo que a dónde o qué? ¿Cómo? A San Luis. Había agarrado el San Luis. Ok. Me dice, ¿tienes visa y todo en orden? Nos vamos a Estados Unidos en 3 días. Entonces, pues voy, hablo con el vikingo y me dice, pues yo ya tenía contemplado aquí, pero aquí ya San Luis era primera y allá era Sí, primera claro. ascenso. Entonces, pues doy las gracias allá y regreso a San Luis, que fue ese El 2010 del tema de del tema de la Libertadores. Ok. Sí, no recuerdo ahí también si fuimos de pretemporada por lo de el pasaporte y visa, si fuimos de pretemporada o había antes el torneo que se hacía, El del Interliga, el Interliga, que se hacían 2 exactamente. grupos y era como que Exactamente. un pre antes de De la, la liga. exactamente, y ese lo jugué, me tocó con América y me tocó con San Luis, no recuerdo si a eso fuimos, pero total que ya regresó aquí a San Luis en el 2010. En el 2010. Sí, Y esa etapa aquí con San Luis estuvo bien, esa, cuestión de partidos. digo, yo ya no jugué, el que empezó a jugar era el Grande Martínez, Ok. estaba el Grande Martínez, estaba creo que el Borre Trejo y yo, y no mentira, creo que el Borre... No, sí estaban ellos, pero no sé qué problema había ya con Adrián Martínez que iba a salir. Y Que se ese iba a de Necaxa, ¿no? Libertadores se fue, sí, creo que se fue a Necaxa Y o a Irapuato. en esa etapa ya te toca con Kalish. Me toca con Kalish, Ahí ya es exactamente. cuando ya aparece Ahí yo conozco a Kalish, sí, y nos fuimos a los partidos de Libertadores, los jugó el Borre Trejo y yo salí a la banca. Estaba Kalish, ya muchos chavos de aquí que empezaban a subir. Ujú. Y pues ya me quedo aquí. El profe Luna sale, no recuerdo si el primero o el segundo torneo, y llega Nacho Ambriz. Ok. Llega Nacho Ambriz para el segundo torneo. Se hizo un muy buen Que equipo. con Tresor Moreno, Mascorro, Sí, Braulio Luna, Braulio Luna. el técnico de Atlas ahorita, Gonzalo Pineda, Mm. Diego de la Torre. Sí, era un muy buen equipo, nada más ahí hubo temas internos ahí de chismes y de malos entendidos que no nos fue bien. Entonces ahí sucede que el entrenador de porteros era Olaf Heredia, habla conmigo, me dice, Nacho quiere que sigas, así que vete de vacaciones y nos vemos aquí para pretemporada. Entonces me voy a México con mis papás, estoy en México y de repente me habla Olaf, me dice, Mundo, ¿puedo hablar contigo? Y yo, ¿ahora qué pasó? Chingado. Entonces ya habla Olaf y me dice, oye Mundo, fíjate que pues me habló Nacho Ambriz y pues me pidió que hablara contigo. Y yo, ¿qué pasó, profe? Dice, no, pues la situación es que no vas a continuar. Dice, estamos viendo dónde acomodarte o a dónde puedas ir. Ujú. Entonces, pues busques equipo, veme avisando, yo te voy a recomendar en algunos lugares. Ah, está bien, profe. Sí, yo ya me quería quedar acá, me agüité, pero lo mismo, ¿no? Sí. Otra vez sabía que el fútbol era así, entonces, pues a levantar la Hay cara, que buscar. hay que buscar. Entonces ahí sí hablé con gente. Me presentaron a un representante. Hay un Un representante representante. y pues en teoría me había arreglado con Correcaminos en Tamaulipas. Ok. Me había arreglado en Correcaminos. Ya según esto ya me iba a presentar y todo, se venía el draft y pues la sensación ahí presentía algo raro, dije voy a ir al draft que era en Cancún. Ahí dije, pues voy a ir a lo mismo, a ver si todo sale bien. Dije, pues si ya está lo de Correcaminos, llego, firmo y pues ya me quedo tranquilo, ¿no? Sí. Entonces voy, el representante que me dice el técnico ya sabe. Entonces le digo, bueno, ya puedo pasar a firmar. Y me dice, a ver, déjame entro. Y salía y en 1 hora pasas. Y en 15 minutos pasas. Y en 20 minutos pasas. Y total que yo ya empecé a presentir algo pues, malo, ¿no? Sí. Ya dije, algo está sucediendo. Entonces en el draft antes en Twitter salían las contrataciones, Las altas y todo. las altas Sí. y bajas, entonces tú empezabas a ver, mi familia en casa viendo y me hablaban, ya firmaste y yo espérenme y veíamos ahí de repente pues sale la contratación de un portero en Correcaminos. Ahí dijiste, no, ahí sí ya Entonces ahí valió. dije, no, ya valió, ¿no? Entonces le hablo Laf y le digo, oiga, profe, pues me pasó esto. Dice, a ver, espérame tantito, Pablo Luna acaba de agarrar Durango y me llevo muy bien con él, déjame te recomiendo. Ajá. Entonces le digo, bueno, profe, aquí me quedo al pendiente.
Entonces ya me habla como a los 10 minutos Olaf, me dice, ya hablé con Pablo Luna y te vas a ir con él a Durango. Dice, ahorita va a salir por ti, ya nada más entras, firmas y te vas con él a Durango. Ok. Y él sí no me mintió. Él sí tenía, él sí te Sí cumplió. me cumplió, ¿no? Entonces salió Pablo Luna, me dice, ya me habló de ti Olaf, me recomendó, pues vente, ya en el draft entrabas, hablabas de tu sueldo, pues pertenezco a San Luis, tienen que pedir el permiso a San Sí. Luis para que me preste, vienes por un año, vas a ganar tanto, firmabas como un, digamos, como un precontrato Ujú. para que ahí en el draft apareciera. Entonces, pues ya se hizo mi alta a Durango, nos vamos a Durango y pues por ahí nos enteramos que en el regreso el presidente iba a ser Chucho Ramírez. Ok. Chucho Ramírez, que estuvo luego en América, que es Sí, muy que conocido, el fue campeón el mundial. campeón mundial. Campeón mundial, Chucho Ramírez iba a ser el presidente. Ok. Los directivos iban a ser Diego de Champs, que ahora está directivo en América, Ujú. y Javier Mier, que ahora está directivo en Chivas, Ok. y el técnico iba a ser Pablo Luna. Entonces resulta que en el regreso en el avión, la gente de Durango platicó con una persona de La Piedad, esta persona que ni quiero recordar cómo se llamaba, pero les vendió que él les armaba el equipo y que él les hacía maravillas y que no sé qué. Total que llegamos a Durango y en Durango le dan las gracias a Chucho Ramírez, No manches. a Diego Deschamps y a Javier Mier. Y La- ellos habían armado todo el equipo. Entonces, solo se queda Pablo Luna. Esta persona pues ya nos empezó a citar en el hotel y a mí me citó, a ver, Mundo, aquí tengo que ibas a ganar un decir 10 pesos. Pues solo tengo 4 pesos para ti. Puta madre. Y dije, híjole. Y así pasamos todos. Total, dije, pues no te puedo firmar porque yo hice un acuerdo en el draft y no te voy a firmar. Déjame ver, pues hablo con mi club a ver si me regreso o a ver qué pasa, que no sé qué. Entonces yo salía, entraba otro y al otro le habían dicho lo mismo. Si tú ibas a ganar 8, te ofrezco 2. Total que al final nadie firmamos. No, pues. Entonces nadie firmamos y sin conocernos, aunque nos conocíamos por el medio, pues nos reunimos y dijimos, nos están haciendo pues una malobra, pues hay que rifarnos, ¿no? O sea, nadie firme a ver qué A ver es qué lo que pasa. Sí. hacen. No es que seamos grillos, no es que queramos No, hacer pero pues algo, aparte hay un acuerdo. hay un acuerdo, pues la verdad no se vale, ¿no? Sí. Entonces, pues que no firmamos, total que ya se iban a cerrar los registros y el último día en la noche nos dijeron, bueno, les vamos a respetar Lo que se había lo que dicho. se había acordado. Pues es que no manches. No, pues, imagínate. Y todo eso es lo que uno no sabe de todo el fútbol del lío. Sí, desafortunadamente así es el fútbol Sí, hay mexicano. cosas así. No todos, pero